noches, buenas noches hermanos queridos. Me da muchísimo gusto saludarles ya en este miércoles, la tercera sesión de esta serie médica de alta especialización en diabetes mellitus. Muchísimas gracias. Reitero y cada que me toque coordinar las sesiones lo repetiré. Es hermosísimo, es muy emocionante el poder verlos, sentirlos de todas partes del país. Muchas gracias por sus saludos. Gracias a los líderes de Alianza Médica. Querido Ramón, me da mucho gusto verte por aquí. Y bueno, el día de hoy, agradecer por supuesto a Alianza Médica, al Japanese Medical Institute y a la Sociedad Japonesa de Nutrición Antiedad, el aval que da para y el apoyo que da para que podamos tener esta sesión, por supuesto a Metabiogenetic Science y a Metabiox también por el apoyo que nos da para poder tener también a estos grandes profesores. Y bueno, esta noche tenemos con nosotros a un hermano de la fraternidad de hace muchos años. Quiero decirles que de él podría yo decir que, bueno, tiene una maestría, un doctorado en farmacología, que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, muchas otras cosas. Para mí, y lo digo con todo mi amor, con todo mi cariño y respeto, nuestro querido doctor Jorge Esquiol López Canales, por nosotros conocidos más como el doctor Esquiol, para mí es el mejor farmacólogo de este país. Él sí comulga mucho con la humildad que Alianza Médica está en sus valores. Para mí es el mejor farmacólogo. Pero más allá de ello, sí quiero decirles también, y sin agraviar a nadie de todos ustedes, que también es uno de los mejores seres humanos que yo conozco. Una persona que por esa humildad, por entregar ese conocimiento siempre con tanto amor, todos sus alumnos, yo me considero entre ellos, los colegas le tienen un aprecio tremendo, gran ser humano, con una esencia maravillosa, y siempre que me dicen que va a estar el doctor Esquiol, siempre busco estar en la sesión y nunca estoy, por una u otra razón. Pero hoy sí estamos aquí, me da muchísimo gusto, él nos va a hablar sobre la farmacología clínica en la diabetes mellitus tipo 2, el camino del rumbo a la medicina de precisión. Y bueno, quiero comentar para que también ya le habrán informado a mi querido hermano, el doctor Esquiol. Estamos, querido hermano, con un modelo que estamos probando y que ha sido, la verdad, fantástico, y que es el modelo AMA que creamos. Es el modelo de atención médica avanzada, de actualización médica avanzada. Tiene un modelo aparentemente sencillo, pero es muy enriquecedor y muy eficiente, de acuerdo a los 2 días que ya lo hemos probado. Más o menos a la mitad de tu plática, antes de que inicies con el tratamiento farmacológico y no farmacológico, te voy a interrumpir. Y en esta primera parte que hablas un poco de los conceptos generales de diabetes, la fisiopatología, nuestros colegas médicos irán ellos poniendo algunas preguntas en el chat. Y nuestro equipo, está hoy con nosotros la doctora Liz Maylin y la licenciada Laura Resillas. Ellos me van pasando a mí las preguntas para que cuando yo te hago un break, tomo la palabra, en ese momento te voy a leer algunas de las preguntas o inquietudes que tienen nuestros colegas. Se toman unos 5 o 7 minutos y luego continúas con la segunda parte. Nuevamente en la segunda parte ellos vuelven a poner sus inquietudes y volvemos a leerlas al final de la sesión. Y después realizamos el cuestionario que seguramente te pidieron que nos lo dieras, y ponemos en un formato el cuestionario de opción múltiple y nuestros colegas van contestando ellos el cuestionario y vemos las gráficas en tiempo real para darnos cuenta en donde algún concepto a lo mejor o no quedó claro, o a lo mejor no se entendió bien, o a lo mejor hay que reforzarlo. Y entonces, todo esto al final te deja a ti muy contento como ponente de ver que el grupo fue muy interactivo, y que además este grupo es bravísimo, son gente que está en constante actualización, hay especialistas, hay médicos generales, hay gente con maestrías, con doctorados, y entonces esto genera para ti una sensación de decir el deber cumplido. Sentí que lo que hice hoy tuvo el impacto que yo buscaba.
Entonces, querido Jorge, querido hermano, te dejo con la palabra. Vamos a estar ahorita en contacto a través de la sesión. Y bueno, pues el micrófono es tuyo. Disfrútenlo mucho, el doctor Esquiol, como siempre, y bendiciones. Muchas gracias, Jorge, querido. Muchísimas gracias, doctor. Mayra Costa, como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Ante tan hermosas palabras, me deja un peso muy fuerte, muy grande. Tratar de transmitir algo de conocimiento. Primero que nada, agradezco a usted y a todo su equipo la invitación a estar nuevamente con ustedes. Siempre es un placer estar con ustedes. Y obviamente agradecer a todo el público. Estoy viendo que nos están conectados de diferentes partes de la República. Eso es muy bonito, muy halagador. Y me llena de orgullo poder estar en esta sesión con ustedes. Y para no tomar más tiempo, no sé si puedan ver mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Doctora Lismaelín, ¿nos ayudas? No sé quién tiene control de la plática. O Ya está, ya está, ya está. gracias. Ahí, listo, ya estamos. Adelante. Ok, le Éxito. agradezco, doctor. Bueno, efectivamente, el tema que tengo el honor de presentarles el día de hoy es farmacología clínica de la diabetes mellitus tipo 2. Es uno de los temas muy importantes, un tema que últimamente ha tomado mucha relevancia debido a la cantidad de información que está saliendo últimamente y a la cantidad de tratamientos nuevos que están saliendo. De hecho, más adelante les voy a tocar unos nuevos fármacos, pero les adelanto un nuevo concepto que están tocando algunos autores, sobre todo a nivel ya de especialistas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde ya ellos se atreven, digo entre comillas, todos se atreven a tratar de decir que ya están cerca de encontrar, y está la palabra mágica, la cura de la diabetes. Yo siempre que menciono esto, estoy diciendo, pero ¿cómo que la cura? Bueno, voy a platicar. Eso ya son perspectivas a futuro que se tienen, que ya se están corriendo estudios clínicos y que al parecer hay algunas limitaciones todavía técnicas, pero todo apunta a que va por buen camino. Pero bueno, ahorita llegamos por allá. Me pasan la que sí, es que no puedo moverle yo. Muchísimas gracias. Esta imagen es a modo de una sátira me acuerdo mucho de esta imagen que uno de mis profesores la ponía siempre que nos hablaba del tema de diabetes, decía que de acuerdo a los hábitos que vamos teniendo en general todos los humanos, la forma, el seguimiento que va siguiendo la humanidad es desde muy primitivo hasta que volvemos a regresar a ser animales, pero esta vez no como simios, sino como cerdos, debido a estos hábitos alimenticios. Nada más es para una introducción, la que sigue, por favor. Ok, a manera de introducción, ¿qué es la diabetes? Bueno, sabemos, todo el mundo ha escuchado hablar de diabetes. De hecho, desde que somos muy pequeños, escuchamos por tíos, abuelos, cuñados, etcétera, diabéticos, que resulta que tengo un papá, el papá, la mamá, un tío, la abuela, la abuelita, o un amigo que tiene diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un grupo de trastornos metabólicos que comparten un fenotipo que es la hiperglucemia. ¿Qué significa esto? Que todos sabemos que sin importar el tipo de diabetes, que ahorita vamos a mencionar que hay varios tipos de diabetes, no importa cómo se llame el tipo de diabetes, tienes una característica, que cursas con niveles altos de glucosa. Ahora bien, estos niveles altos de glucosa pueden ser consecuencia de diferentes factores. Aquí les pongo, por ejemplo, algunos. Una disminución en la secreción de insulina. De hecho, esta es una de las más clásicas y es lo que ustedes ubican muy bien como lo que está relacionado con la diabetes mellitus tipo 1. Otro de los factores que puede generar esta hiperglucemia es una disminución del consumo de glucosa, pero tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que esto genera un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque esta definición literalmente viene en los libros de medicina interna, pero resulta que cuando aquí los libros de medicina interna nos dicen, sobre todo el Harrison nos dice que una disminución del consumo de glucosa no significa que el paciente deje de estar ingiriendo glucosa, sino más bien ellos interpretan este consumo como gasto, es decir, una disminución en el gasto de glucosa, es decir, que el paciente no gasta la glucosa, que tiene una vida muy sedentaria, a eso se refiere con el consumo. Esto lo aclaro porque muchos alumnos se confunden, bueno, es que entonces si el paciente deja de comer glucosa, en teoría no habría problema, no, aquí es más bien que no estoy gastando la glucosa que tengo o que estoy ingiriendo. Y por el tercer factor que puede generar esta hiperglucemia es un aumento en la producción, principalmente hepática de glucosa. La que sigue, por favor.
Ahora bien, resulta que cuando yo era estudiante era muy fácil porque en ese entonces nos decían que cuando hablaban de los tipos de diabetes, nada más nos mencionaban tres. Decíamos diabetes tipo 1, que en ese entonces se llamaba diabetes insulino dependiente, la diabetes tipo 2, no insulino dependiente, y teníamos la diabetes gestacional. En la actualidad ya todo esto ha ido cambiando y ya tenemos diabetes tipo 1, que ya no se le considera, o bueno, ya este término de insulino dependiente o no dependiente ya desapareció, porque antes se sabía que en el caso del paciente con diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento farmacológico no incluía insulina. Sin embargo, de acuerdo con los nuevos estudios clínicos que se han realizado y con pacientes que han tenido fracasos terapéuticos a los fármacos tradicionales, ha hecho que se tenga que instaurar el uso de insulina en el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Por eso, en realidad, nosotros podemos ocupar insulina tanto en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Por eso este concepto de insulino dependiente y no insulino dependiente ya desapareció, simplemente se dice diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Resulta que una de las nuevas clasificaciones es esta que llama la atención, que es la diabetes tipo LADA. Resulta que esto me genera un poco de curiosidad porque en algunos libros o algunos autores lo manejan como la diabetes 1.5. Dices, okay, 1.5, estás entre la 1 y estás entre la 2. ¿Qué significa esto? Que esa es una diabetes autoinmune latente en el adulto. ¿Qué significa esto? Que el paciente con diabetes tipo LADA es una forma similar de diabetes tipo 1 en la cual se generan también anticuerpos que van dirigidos contra las células beta pancreáticas. Sin embargo, la destrucción de las células beta no es de manera rápida. Por eso se va, de hecho, una de las características es que el paciente con diabetes tipo LADA la empieza a presentar arriba de los 30 años. Esto genera un conflicto. ¿Por qué? Porque como la destrucción autoinmunitaria de las células beta es paulatina, esto lleva a muchos a pensar que entonces el paciente que tiene una diabetes tipo LADA lo confunden y lo tratan como una diabetes tipo 2. Entonces, cuando a este paciente realmente el manejo que tiene que darse es insulina, porque al fin y al cabo el tipo de paciente diabético, perdón, que tiene diabetes tipo LADA es una diabetes tipo 1, o sea, tarde o temprano le vamos a tener que dar insulina, pero esto es lo que lleva, digamos, a ciertos fracasos terapéuticos para cuando se empieza a tratar con sulfonilureas o algunos otros fármacos que vamos a mencionar más adelante, el paciente no responde. Y no responde pues, porque el problema está en otro lado. El problema está en que tengo una enfermedad autoinmune, que estoy destruyendo las células beta pancreáticas. Pero bueno, esta es la diabetes que la más nuevecita que tenemos, que les digo, depende de la literatura que ustedes revisen, lo van a encontrar como la diabetes autoinmune latente en el adulto, la tipo LADA o la diabetes 1.5. Después tenemos otras que son relativamente más viejas comparada con la tipo LADA, que estas son las modificadas, que estas tienen que ser principalmente por mutaciones genéticas. ¿Mutaciones genéticas en dónde? En toda una serie de enzimas que nosotros necesitamos para llevar a cabo la síntesis y o metabolismo de glucosa. Y entonces tenemos aquí, entran la diabetes MODI 1, MODI 2 y así seguimos, MODI 3, MODI 4. Incluso entra una que se conoce como la inducida por fármacos. También debemos recordar que hay ciertos fármacos que tienen la capacidad de inducir como efecto adverso una diabetes. Entre ellos, uno de los fármacos más comúnmente utilizados, que son los antihipertensivos de tipo tiazídicos. Entonces, todas estas diabetes raras, genéticas, entran en este tipo MODI, y la clásica, que es la gestacional, que esta, se lo saben mejor que yo, esta se presenta principalmente en las mujeres embarazadas, dando como consecuencia productos macrosómicos. La que sigue, por favor. Ok, ¿cómo andamos en pacientes diabéticos? Uy, aquí espero no espantarlos, pero recuerdo cuando yo era estudiante, fíjense bien, por ahí en el año 2008, mi maestro mencionaba que en esos años la población de pacientes con diabetes, diabetes tipo 1 y tipo 2, englobaba los dos. Decía que a nivel mundial teníamos cerca de 180 millones de pacientes con diabetes mellitus, tanto tipo 1 tipo 2. Es importante mencionar que de estos 180 millones, el 90%, si no es que el 95%, corresponde principalmente a la diabetes mellitus tipo 2 y el 5 a 10% restante corresponde principalmente a la diabetes mellitus tipo 1. Pero este no es el dato curioso. El dato curioso es que en el 2008 nos decía que eran de 180 millones de pacientes a nivel mundial con diabetes. Y en ese entonces resulta que la Federación Internacional de la Diabetes hizo una estimación diciendo que para el año 2025, es decir,
estamos a la vuelta de la esquina y vamos a tener una cantidad de pacientes con diabetes, nuevamente, ambos, tipo 1 y tipo 2, mayor a los 360 millones de pacientes con diabetes, es decir, el doble desde el año 2008 al año 2025. Pero para no quedarse cortos, ¿qué es lo que hacen la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, hizo otra proyección? Dijo, bueno, eso es para el año 2025, pero ¿qué hay del año 2045? Y entonces extrapoló un poquito más los datos hacia 20 años más, hacia el año 2045, y este gráfico les trato de poner los millones de pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, que va a haber en las diferentes zonas geográficas. Es importante tomar en cuenta aquí varias cosas. Fíjense bien, primer dato curioso. Para el año 2045, la ADA estima que vamos a tener más de 1.200 millones de pacientes con diabetes. Esto, nuevamente recalco, incluye diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Obviamente el 90% es diabetes tipo 2, pero estamos hablando de 1.200 millones de pacientes con diabetes. Primer dato interesante. Segundo dato interesante, que resulta que la diabetes tipo, el principal aumento en los casos de diabetes, curiosamente, algo que no esperaban muchos, se va a llevar a cabo en África, en países africanos. ¿Esto por qué? Porque esta misma asociación estima que para el año 2045 resulta que van a tener mejores sistemas de salud y entonces van a poder diagnosticar mejor a la diabetes, pero además van a caer en diferentes hábitos higiénico-dietéticos, van a caer en una vida más sedentaria debido a las comodidades que otorga ya tener cierta estabilidad económica. Y si ustedes ven en esta gráfica, el boom que se tiene, fíjense bien, si nosotros vemos el circulito, para coger cualquiera de los circulitos, la parte que está abajo de los circulitos representa los millones de pacientes que se tienen o se tenían en el año 2017. En el circulito de arriba, lo que está en blanco, es la proyección que se tiene al año 2045. Fíjense bien, si nosotros nos vamos aquí a la parte de África, tenemos de 16 millones en el año 2017, va a subir a 41 millones, es más del doble. Entonces, esto es alarmante, porque quiere decir que vamos a tener más de 1.200 millones de pacientes. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Que la diabetes mellitus tipo 2, ustedes lo saben mejor que yo, viene acompañada de, uno de los factores de riesgo es obesidad. Y si ahorita le empezamos a preguntar a cada uno de los colegas cuántos pacientes obesos o con obesidad o sobrepeso y obesidad, tenemos un montón. Les hago yo el chiste siempre a mis alumnos donde digo que vamos a llegar en un punto al cual vamos a decir que 1 de cada 2 personas tiene obesidad, sobrepeso o síndrome metabólico. Y eso es alarmante. ¿Por qué? Porque cada vez se presentan casos de diabetes a edades más tempranas. Esto es una de las cosas que hizo que este término de que decían diabetes juvenil desapareciera también, porque ahorita ya tenemos personas niños de 12 años que ya tienen una diabetes mellitus tipo 2, cuando antes hubieran pensado que por la edad que está presentando el cuadro clínico sería diabetes tipo 1, pero no, es tipo 2. La que sigue, por favor. Perdón, me están poniendo aquí un comentario. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí me escucha el audio? Sí, Yo, se escucha muy bien, doctor. Sí, se escucha bien, doctor. Les agradezco mucho, gracias. Ok, ¿cuáles son las formas de diagnosticar a la diabetes? Bueno, resulta que lo clásico, la tríada clásica, lo que todo estudiante de medicina sabe, o incluso no estudiantes, incluso las mismas personas, hasta hacen chistes con esto. Cuando empiezan a ver que el paciente empieza a orinar mucho, a beber mucha agua, a comer mucha agua y a bajar de peso, entonces el paciente debuta con las famosas P's que tenemos en la parte inferior derecha, que es la polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Resulta que de la mano de esto nosotros podemos, de repente se va a subir, ok, espero que no se esté yendo otra vez, pero cualquier cosa que no se pierda me dicen, por favor. Ok, otra de las formas es tomar ciertos criterios. Uno de los más importantes y es de los que nos sirve de referencia es la hemoglobina glicada. Aquí no voy a entrar en detalles, pero el término correcto es glicada en lugar de glucosilada, que es la forma más común que todos lo dicen, pero el término correcto es glicada. Pero bueno, es determinar los valores de hemoglobina glicada, que esto a nosotros nos sirve para ver un control histórico de las cifras de glucosa que maneja el paciente, un antecedente, un control histórico de los últimos 3 meses. Y de hecho, cuando se hace el seguimiento del paciente, cuando se le empieza el tratamiento farmacológico, todos los estudios apuntan a ve y cuantifica o monitorea cómo andan las cifras de hemoglobina glicada en este paciente, y entonces de acuerdo al porcentaje de hemoglobina glicada que baja en el paciente, nosotros vemos si el paciente va bien o va mal en el tratamiento. Entonces, este término harían muy bien en aprenderse.
su apuesto que se lo saben de memoria, 6.5 es el número mágico. Entonces, todo lo que esté por arriba de 6.5, decimos, ¿sabes qué? Ya tenemos un problema y ¿sabes qué? Entonces, aguas porque con toda la parte clínica podemos darte el diagnóstico de paciente diabético. O también podemos tomar una glucosa en ayunas, tiene que ser arriba de 120 miligramos por decilitro, una curva de tolerancia a la glucosa arriba de 200, una glucemia al azar arriba de 200. Esto acompañado, les decía, de la triada clásica de polifagia, poliuria y polidipsia. La que sigue, por favor. Pero ahora bien, una de las formas que hay que tomar en cuenta aquí es que para que el paciente pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hay muchos factores de riesgo. Y de hecho, aquí ustedes se van a hasta reír, porque fíjense bien los que tenemos. Dentro de los factores de riesgo para que el paciente pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2 están antecedentes familiares de diabetes, es decir, pacientes en primero o segundo grado o proveniente o una persona que viene de una mujer que tuvo una diabetes gestacional, una obesidad, inactividad física habitual, la raza, antecedentes que platicaba hace rato de diabetes mellitus gestacional, niveles alterados de colesterol, es decir, niveles de LDL muy elevados, HDL muy disminuidos y triglicéridos muy elevados y antecedentes de enfermedad vascular. Ahora bien, aquí es donde viene siempre la pregunta que me encanta hacer. Si nosotros vemos estos factores de riesgo, realmente, ¿cuántos pacientes con obesidad tenemos? ¿Cuántos pacientes con sobrepeso tenemos? ¿Cuántos pacientes de estos tuvieron antecedentes de diabetes gestacional? Y sumamos cuántos de estos tienen dislipidemias o hipertensión o han tenido algún evento cerebrovascular, algún evento vascular. Si hacemos la suma de todos esos, tenemos un montón. Si a esto todavía le podemos sumar alcoholismo, el tipo de dieta la actividad física que viene aquí, es decir, tenemos factores de riesgo que nos gusta, que lo practicamos mucho. De hecho, una de las cosas que platico mucho con mis alumnos y lo observo cada vez más es que esta parte de la pandemia ha hecho que las poblaciones o las generaciones que me están llegando ya con sobrepeso, algo que no se veía. ¿Pero qué? Pues porque todavía están ese rezago de estar encerrados, de la inactividad física, y entonces pues, hay que perder de vista que esto es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. ¿A que sigue, por favor? Ahora bien, vamos a entrar un poquito en materia de cuál es el problema. Quedamos que, en general, no me importa cómo se llame el tipo de diabetes, el problema es que mi paciente tiene niveles elevados de glucosa. Ahora bien, nosotros sabemos por las clases de licenciatura que la hormona que se encarga de contrarregular las cifras de glucosa es la insulina. Y entonces en esta imagen les trato de ejemplificar cómo se lleva a cabo la síntesis de la insulina. Esto parte a partir de una preprohormona que se llama preproinsulina. Nosotros lo que hacemos en el organismo es que al fin y al cabo, al ser una preprohormona, tenemos que cortar esta parte pre, esta parte pro, hasta dejar a la hormona que necesitamos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que se corta la parte pre, quedando la proinsulina, que es la que ustedes pueden apreciar en esta imagen, y después esta proinsulina tiene que cortarse, tiene que perder esta parte pro para convertirse en insulina. Pero resulta que para que yo pueda cortar esta insulina, proinsulina, yo necesito enzimas, que son las que aparecen aquí en la imagen, que se llaman convertasas. Tenemos dos, PC convertasa 1 y PC convertasa 2. ¿Qué pasa la que sigue, por favor? Nosotros podemos ver en la siguiente imagen que cuando las PC convertasas se entran y rompen a esta molécula de insulina, lo que se hace es que se genera la insulina que como tal, que es la que nos va a servir a producir los efectos sobre las concentraciones de glucosa, que ustedes saben muy bien, esta insulina está conectada por puentes de sulfuro que unen la cadena A con la cadena B y un puente de sulfuro que une la cadena A, pero la parte interesante es que además de que se genera la insulina, yo obtengo algo que se llama péptido C, péptido conector, o en algunos libros lo llaman como el péptido guía o péptido señal. Esto dirán, bueno, ¿y esto de qué me sirve saberlo? Porque esto es importante. Yo siempre juego con los alumnos y les digo, ¿cuál sería la forma de que ustedes me puedan decir en un niño de 14 años, 12 años, que llega a su consulta con niveles de glucosa en ayuno, sí, vamos a exagerar, de 300, 320, y empieza con toda esta polifagia, polidipsia? ¿Cómo sería la forma de que ustedes me pudieran decir si el paciente este es un paciente con DM tipo 1 o DM tipo 2? Y una de las cosas, aparte de la parte clínica, es esto, este péptido C, porque resulta que nosotros sabemos que
Cuando yo libero a la insulina, esta se libera en cantidades equimolares. ¿Qué significa esto? Que las mismas unidades que yo libero de insulina son las mismas unidades que yo libero de péptido C. Es decir, si yo libero 5 unidades de insulina, voy a tener también 5 unidades de péptido C. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que tenemos una producción hepática normal de insulina de cerca de 28 a 40 unidades de insulina día. ¿Qué significa esto entonces? Que si yo en teoría libero de 28 a 40 unidades de insulina, yo debería tener también estas mismas 28 a 40 unidades de péptido C. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Los alumnos siempre me contestan, ¿cómo le podrías hacer para saber si tu paciente tiene DM tipo 1 o tipo 2? Lo primero que me contestan siempre es, pues voy y cuantifico las concentraciones de insulina. La respuesta es correcta, sin embargo tenemos un problema. La insulina tiene un tiempo de vida media muy corto, no la podemos cuantificar, se degrada rápidamente, pero no se preocupen, tenemos a este péptido C, péptido guía, que tiene un tiempo de vida media más largo, de cerca de 30 minutos, y esto sí se permite cuantificar. Entonces, indirectamente lo que hacemos es que cuantificamos el péptido C y de acuerdo a las cifras que me dé de péptido C, es decir, si me da un valor entre 28 a 40, significa que el paciente está liberando insulina. Si está liberando insulina, quiere decir que entonces, si tiene hiperglucemia, mi problema no es porque no esté liberando insulina, sino que mi problema está ahí abajo. ¿Dónde abajo? A nivel del receptor. Y entonces aquí apuntamos principalmente a la diabetes tipo 2. Si por el contrario, cuando cuantificamos péptido C, resulta que el paciente presenta, no lo sé, 5, 7, 10 unidades, significa que obviamente la producción de insulina está disminuyendo y esto obviamente lleva a una disminución en la cantidad de péptido C. Pero bueno, dicho esto entonces, una vez que nosotros sintetizamos la insulina, me pasa a la que sigue por favor, esta insulina, ¿qué es lo que hace? Al fin y al cabo, la insulina fue liberada ¿para qué? Para tratar de bajar, no tratar, bajar los niveles de glucosa, pero ¿cómo le hace? Bueno, ya tengo yo a la insulina formada, ya lo platiqué a partir de la preprormonda y ahí la dejo guardadita. Cuando yo necesito bajar las concentraciones de glucosa, el principal estímulo para liberar insulina es una carga de glucosa. Entonces, cuando nosotros, digamos, un caso hipotético, ahorita que termine esta clase, ustedes vayan por el clásico panecito nocturno, los taquitos nocturnos, la Coca-Cola de dieta para contrarrestar los taquitos, toda esta carga de glucosa va a entrar a las células por transportadores de glucosa, que se les llaman los famosos GLUTs. Ahora vamos a hablar de los GLUT y otros transportadores que se llaman SGLTs. Resulta que estos transportadores de glucosa, principalmente en la célula beta pancreática, el transportador de GLUT2, lo que hace es que incorpora o mete la glucosa y esta glucosa entra al proceso de glucólisis. Es una clase de bioquímica, pero a grandes rasgos lo que me interesa es que la glucosa, una vez que entra, nosotros lo podemos ver, empieza o la finalidad es que se obtenga ATP. Una vez que se tiene ATP, aumentan las concentraciones de ATP y resulta que tenemos un canal, es muy importante que se lo sepan porque este es blanco farmacológico, en la célula beta pancreática tenemos un canal que se llama canal de potasio sensible al ATP. Su nombre lo dice, responde a cambios de ATP. Es decir, si suben o bajan los niveles de ATP, este canal se abre o se cierra. Aquí lo interesante es que cuando yo aumenté la carga de glucosa, obviamente entra glucosa, suben los niveles de ATP y este canal de potasio responde cerrándose. Entonces, cuando se cierra el canal de potasio, es obvio saber que como se cierra el canal de potasio, esta carguita positiva se queda aquí adentro porque no sale el potasio. Como las cargas positivas se quedan aquí adentro, esto cambia el potencial haciéndolo más positivo, es decir, generando una despolarización, que es lo que vemos aquí. Esta despolarización es percibida por unos canales que se encuentran a un ladito, que yo siempre les digo que son los compitas de los canales de potasio, que son los canales de calcio voltaje dependientes. Su nombre lo dice, dependen del voltaje. Como aquí obviamente tuvimos un cambio de voltaje porque se quedaron cargas positivas, este canal de calcio responde abriéndose, es decir, el de potasio se cierra, el de calcio se abre. Y una vez que se abre el calcio entra y yo siempre le digo a los chicos, el calcio es la niñera de todas las vesículas, es decir, todas las vesículas que contengan, en este caso insulina, que tengan neurotransmisores como acetilcolina, catecolaminas, etcétera, el calcio es la niñera, el calcio es el que los agarra de la manita y le dice, vente por acá, vamos a favorecer tu exocitosis. Entonces, como está entrando el calcio, este calcio facilita que la insulina pueda salir de las células beta y entonces aquí es donde viene la parte interesante. Me pasa la que sigue, por favor. Una vez que sale la insulina, ¿qué hace?
tiene que unirse a un receptor. ¿Para qué? Para producir un efecto. Y entonces, recordemos por las clases de fisiología que el receptor de la insulina es un receptor de tipo tirosina-sinasa. Por lo tanto, la insulina llega, se une a su receptor de tipo tirosina-sinasa y esto echa a andar diferentes vías metabólicas. Y aquí la parte importante, fíjense bien, favorece la mitogénesis, en la parte de abajo ustedes lo pueden ver, mitogénesis, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno y lo más importante, aumenta la expresión de los transportadores de glucosa. En este caso, principalmente, aumenta la expresión del GLUT4. Y cuando aumenta la expresión del GLUT4, este se va a músculo y una vez que se va al músculo, agarra la glucosa que está y la empiezo a meter a la célula y una vez que la meto a la célula, la dejo empaquetada en forma de glucógeno y la dejo ahí almacenada hasta que la vuelva a necesitar. Entonces, esta es la forma por la cual la insulina regula las concentraciones de glucosa. Regresando al problema, el problema del paciente con diabetes es que, sobre todo en el caso del paciente con diabetes mellitus tipo 2, es que este paciente, curiosamente, sí libera insulina, lo puede hacer que libere bajas cantidades de insulina, primera característica. Segunda, que la insulina que produzca sea de baja calidad, pero lo más común es que libere insulina en cantidades normales, pero el problema está aquí, a nivel del receptor, esta cosita rojita que está por aquí, el problema está a nivel del receptor, porque tengo algo que se llama resistencia a la insulina, ¿sí? El receptor siempre dice, no, hazle como quieras, yo no quiero trabajar. Entonces, por más que el paciente, o en este caso el páncreas, esté liberando insulina para tratar de unirse a su receptor, el receptor no escucha, no quiere trabajar y no hace su chamba. ¿Cuál es el problema? Usted lo sabe muy bien. El paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 cursa con hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque el mismo organismo, al ver que sus cifras de glucosa están aumentando, lo primero que se le ocurre es, pues libera más insulina para que regule o baje las concentraciones de glucosa. Pero resulta que el organismo no sabe que el flujo del receptor está alterado, tiene resistencia, y entonces el páncreas dice, ahí te va más insulina, ahí te va más insulina, pero pues podrás liberar la insulina que tú quieras, mientras el receptor no esté funcional o tenga esta resistencia, la insulina no va a poder ejercer su efecto farmacológico. ¿Por qué menciono esto? Porque curiosamente esta resistencia a la insulina que se ve en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es un blanco farmacológico de un grupo de fármacos que se llaman biguanidas, que más adelante vamos a mencionar, pero por eso hago este hincapié en el receptor. La que sigue, por favor. Gracias. A grandes rasgos, ¿cuál es la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, esta puede verse principalmente a sobrepeso, obesidad, a factores genéticos que conllevan principalmente a la obesidad, a una resistencia a la insulina. Esto puede llevar también de la mano a una disfunción en las células beta pancreáticas, lo cual me lleva al cuadro clásico de diabetes mellitus tipo 2, que tiene como características que genera glucotoxicidad, lipotoxicidad, y esto es un círculo vicioso, porque esta gluco y lipotoxicidad van a generar una disfunción de las células beta pancreáticas, lo cual va a llevar todavía más a que deje de liberar insulina o la produzca de baja calidad, aunada a que ya tengo un problema a nivel del receptor. Es un círculo vicioso en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. La que sigue, por favor. Ok, ¿qué es lo que nos preocupa de la diabetes? Sí, hemos escuchado que el problema de la diabetes y mucha diabetes y diabetes y diabetes y diabetes, sí. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Yo me acuerdo mucho de este comentario de mi maestro que decía, a lo mejor suena muy mala onda, pero se me quedó grabado su comentario, decía que el problema de la diabetes es que el paciente se nos va en pedacitos. Nos decíamos como que en pedacitos sí, porque resulta que el paciente el paciente maltratado, el paciente diabético maltratado, tiene complicaciones que entran, dice, ¿se puede arreglar las funciones de los receptores de la insulina? Sí, doctora Gabriela, bueno, no sé si conteste ahorita, bueno, si no, ahorita contesto las preguntas que están llegando, pero para no perderme, regreso aquí. ¿Cuáles son las complicaciones que se tienen del paciente diabético? ¿Por qué tenemos que controlar o cuidar mucho las cifras de glucosa en el paciente? Porque las complicaciones se pueden agrupar en una de dos, o microvasculares o macrovasculares. Dentro de las microvasculares tenemos a nivel de ojo, riñón y a nivel de nervios, es decir, tenemos la famosa retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Mientras que por otro lado, las complicaciones macrovasculares principalmente apuntan a eventos cerebrovasculares, apuntan a problemas cardiovasculares, principalmente infartos, y uno de los más clásicos,
bueno, ahorita, doctor Cabrera, ahorita le contesto, porque si no me pierdo y divago. Ahorita contesto, perdón, doctor Cabrera. A nivel de las extremidades, el famoso pie diabético, que es de una de las principales causas de amputación de miembros inferiores. Por eso mi maestro decía que el paciente diabético se nos va a pedacitos, porque empieza con ojos, empieza con riñón, empieza con neuropatía, etcétera. De hecho, les voy a platicar rápidamente, 30 segundos. Hace 2 días, ahí en el hospital, uno de los trabajadores de ahí, resulta que llegó allá a la consulta, porque resulta que es una persona de mantenimiento, llegó diciéndoles que de repente estaba trabajando y empezó a perder la vista de un ojo, y que fue así gradual, gradual, y que de repente perdió la vista completamente, y que después de 1 a 2 horas le regresó la visión. Entonces resulta que él no se sabía diabético, y entonces lo que pensaban, pues sabes que se me hace que por aquí la glucosa anda mal, le tomaron una glucosa a esta persona, y resulta que esto fue como a las 2, 3 de la tarde, le toman la glucosa y resulta que tenía niveles de 320 miligramos por decilitro. Obviamente ya le mandan a hacer los estudios pertinentes, pero lo más seguro es que este paciente pues, ya sea un diabético que no se sabía diabético. Vamos a ver que es uno de los problemas, que los pacientes no se saben diabéticos, sino simplemente pues van pasando, y hasta que no empiezan las complicaciones o microvasculares o macrovasculares, es cuando se hacen el seguimiento, se hacen los estudios y se les da el diagnóstico de diabetes. Pero la que sigue, por favor. Ok. Antes de empezar aquí, bueno, lo que sigue es el tratamiento, que tenemos 2, el farmacológico y no farmacológico, pero creo que aquí hacemos un paréntesis. Y aquí si quieres, doctor, hacemos una breve Por pausita. supuesto. Si quieren, quitar tantito, exactamente. Muy bien. Te comento, mira, no te preocupes con las preguntas que vayan haciendo. El equipo las Ok, va apuntando, me las mandan, para que precisamente en este momento, puedas tú responderlas, para que así no te si no nos distraigas. perdemos. Es Ok, parte del modelo. Entonces, bueno, tenemos ahorita, bueno, antes que nada de las preguntas, fíjate que una parte donde tenemos que hacer muchísima conciencia, desde mi perspectiva, y tú hiciste énfasis en ello, es que actualmente, si no me equivoco, hay cerca de 1.200 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Pero hay que recordar que en países como el nuestro, y que muchos de países que están como África, en tercer mundo, en vías de desarrollo, es el nuestro, que ya casi está en tercer mundo también, eh, la mitad no están diagnosticados, querido Jorge. Entonces, esa cifra, la verdad es que es mucho más grande de lo que se está diciendo. Tal vez no sea una quinta parte, sino una cuarta parte de la población mundial. Y esto representa un gran reto, grandísimo reto, pero para la medicina. claro, ¿Por qué? Y especialmente, uno habla de la investigación, claro, pero la verdad es que en donde cae todo y repercute todo es en el médico, en el clínico. Podremos hacer la investigación que quieras y todo lo nuevo, pero si el clínico no lo aplica, claro. entonces pues no sirvió de mucho esa investigación, ¿no? Sí, sí, claro. Y recuerdo a nuestro argentino que decía de manera muy simpática, ¿no? Que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes. Entonces nos quedamos así. Dice, es el tratamiento de la diabetes. Y tú seguramente hablarás de eso más adelante, pero es una realidad. Es un Aquí la reto. educación es lo que puede salvar al mundo de todo lo que es esta fatídica muerte cuando no se trata bien, y que se mueren, perdón la palabra, la persona en pedacitos, ¿no? ¿Sí? Creo que este grupo, porque hablamos aquí también mucho de lo que son los microcosmos sanitarios. Es decir, no tenemos que esperar a que llegue un plan de salud monumental y a que llegue no sé cuántas diferentes estrategias para que todos los médicos hagamos algo. Aquí, cada uno en el consultorio debe aplicar los conocimientos que se van adquiriendo. Y si eso vamos sumándolo, se va a potencializar automáticamente por el número de pacientes que ven. Entonces, creo que esta parte es bien interesante sobre lo que mencionas. Y hablando de la fisiopatología que magistralmente acabas de explicarnos, hacen una pregunta primero o dos que van similares. Si se pueden corregir las funciones de los receptores de insulina, y la otra, si se pueden corregir los receptores de insulina con trasplantes de células beta en la diabetes mellitus tipo 2, que va en relación a lo que acabas de hablar ahorita de receptores.
Claro. Ok, en el caso de la primera pregunta de si se puede corregir la sensibilidad o la respuesta del receptor, la respuesta es afortunadamente sí. Tenemos el fármaco, yo siempre le digo, como el hongo michoacano, la metformina, porque resulta que la metformina, uno de los principales efectos que tiene es que favorece o sensibiliza al receptor de la insulina. Es decir, yo vulgarmente siempre les digo que la insulina llega con el receptor, le da una especie como de sabrecito, ponte a trabajar, y entonces hace que aumente su actividad para que favorezca esta unión insulina-receptor. Además de muchos, por eso digo que es el hongo michoacano, porque la metformina, además de favorecer la sensibilidad o aumentar la sensibilidad del receptor, tiene muchos efectos. Uno de ellos es que baja de peso, y de hecho te voy a platicar una historia, bueno, de una vez se las platico, que como se ha relacionado con una disminución de peso del uso de metformina, se ocupa como anorexigénico, pero hay que tener mucho cuidado. Y esto sí es importante que lo mencione, porque hace tiempo estaba yo dando una conferencia de diabetes y estaba yo mencionando que la metformina sirve para bajar de peso, y resulta que la hermana de una de las que estaba ahí, de las asistentes, escuchó esto, que la metformina podía bajar de peso, pero la hermana pues, no tenía ningún contacto con medicina, y entonces la hermana tenía sobrepeso, pero resulta que ella tenía la fiesta de graduación, y entonces pues estas fiestas de graduación hay que ir con todo. Y entonces esta niña lo que hizo es que empezó a consumir cantidades excesivas de metformina. Sí, problemas que tuvo, primero problemas gastrointestinales, empezó con su diarrea, y de hecho la hermana ya le hacía la burla de que tenía tanta diarrea que estaba a 3 diarreas de su peso ideal. Pero bueno, esto entonces hay que tener cuidado, porque aquí la respuesta es sí, es metformina. Más adelante voy a platicar más efectos, pero la respuesta es sí tenemos metformina, y hay otro grupo que se llama tiazolidrionas, por ejemplo, la pioglitazona, rosiglitazona, aunque son menos ocupados, yo te voy a platicar por qué, que las biguanidas, pero también lo que hacen es que aumentan la sensibilidad al receptor de la insulina. Eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda es una pregunta interesante, esa me encanta, la del trasplante de células. Más adelante, ya al final de la presentación, les voy a poner un pequeño esquema de las perspectivas a futuro, de la visión a futuro que se tiene sobre el tratamiento de la diabetes. Y curiosamente, ese es uno de los tratamientos que están probando. Todavía está en estudios clínicos, le falta mucho, pero una de las cuestiones que están tratando es generar cultivos celulares, hacer el trasplante de ciertas líneas para que estas reemplacen a las células beta en caso de que sea una enfermedad autoinmune o que tengan una disminución en la capacidad de síntesis y liberación de insulina, y están probando algo que se llama la terapia génica. Entonces, esto es lo que está ahorita en boca de todo, la famosa terapia génica. Sin embargo, y por eso les decía en un principio, están apuntando el término de cura de la diabetes, porque ellos apuestan, están echando toda la carne al asador a que esta terapia génica es la que va a acabar, va a ser el tratamiento de la cura de la diabetes. Sin embargo, se están encontrando con serios problemas. Uno de los más importantes es la reproducibilidad. Uno, dos, la parte de costos. Es muy, obviamente, en la parte que empezamos estudios, es muy costoso toda esta parte, pero además las partes técnicas. Entonces, los estudios que se tienen son alentadores, pero no hay nada escrito. Entonces, en papel, yo siempre les digo a los alumnos, suena muy bonito. En papel, lo que los estudios, lo que publican, suena bien bonito. De ahí a que ya estando en la práctica clínica funcione, bueno, ya es otro cantar. Pero respondiendo a la segunda pregunta es, sí la hay, y es la terapia génica. Muy bien. Hay una pregunta más en relación a los pacientes diabéticos controlados, si en algunos casos, a pesar de estar controlados, llegan a presentar complicaciones. Bueno, es que en teoría, si el paciente está controlado, no debería tener complicaciones porque está controlado. De hecho, más bien lo que preocuparía, y depende el fármaco o el grupo farmacológico que se esté ocupando en ese paciente, lo vamos a ver más adelante, pero uno de los principales riesgos y de los problemas que presenta el médico cuando empieza a tratar a un paciente diabético es el riesgo de hipoglucemia. De ahí que por eso algunos prefieren ocupar un grupo farmacológico y no otro para evitar este riesgo de hipoglucemia. Pero, digamos, contestando la pregunta, si el paciente, en teoría, es un paciente bien controlado,
controlado, digamos, es muy difícil que presente alguna complicación. De hecho, pongo el paréntesis, aprovechando esto, si nosotros vamos a tener, y tomando lo que usted me hizo favor de mencionar de la educación, les voy a platicar el caso del papá de uno de mis amigos. El papá de uno de mis amigos, resulta que el señor ahorita tiene 54 años. Resulta que este señor le encantaba todas las noches, su cena favorita era una Pepsi y una concha. Esa era su cena. Y yo creo que como eso habemos muchos a nivel mundial. Pero resulta que este señor se empezó a sentir mal, le hacen las pruebas pertinentes y le dicen al señor, ¿qué cree, señor? Resulta que usted lamentablemente es diabético. Le hacen diagnóstico de diabetes. El hijo es médico y entonces el hijo habla con él y le hace entrar en conciencia, platica con él y le dice, ¿sabes qué, papá? Si tú no te cuidas, pues vas a tener estas complicaciones. Le explica ahí con palitos y bolitas. Y resulta que lo que tienes que hacer, papá, es hacer medidas higiénico-dietéticas, cambios en el estilo de vida. Tienes que hacer mucho ejercicio, pero además tienes que dejar la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, perdón, las conchas, etcétera. Pues para no terminar, no ser el cuento largo, ¿qué creen? Resulta que este señor en la actualidad no necesita tratamiento farmacológico. Con pura dieta y ejercicio, pero es que es un señor que es riguroso. Él a tal hora hace su ejercicio, a tal hora hace su colación, su desayuno, etcétera. Entonces es un paciente muy controlado. ¿Cuál es el problema de esto? Que lo logren hacer. Esa es la parte más difícil, o sea, crearles una conciencia a los pacientes, decir, ¿sabes qué? Es que tienes que seguir el tratamiento, porque en el momento en que te descontroles, pues ya tenemos problemas. Pero, entonces, espero haber respondido la pregunta. Fíjate, ahorita hay algunas otras preguntas que las vamos a dejar al final porque vas a hablar ahorita ya del tratamiento y de los fármacos. Me gustaría dos cosas, abonando un poco a la cuestión del paciente controlado. Creo que aquí, más que nada, es que a veces los médicos nos vamos con la finta de preguntar al paciente su automonitoreo cómo va en las mañanas, o irnos con la finta de la glucosa en ayunos cuando se le mandan a hacer los estudios. Y bien lo acabas de mencionar, que los criterios, pues no solo es ese, ¿no? La hemoglobina glicada creo que es fundamental. Y el OMA, ¿no? Ver cómo está la resistencia a la insulina también. Pero hay otros más. No hay que dejar nunca fuera el hígado. El hígado y el páncreas, tú sabes que funcionan a la par. Y entonces, si el hígado anda mal, y lo mencionaste también, y tenemos ahí ya sea problemas con las enzimas hepáticas o problemas con triglicéridos y colesterol, eso nos está hablando que no está realmente controlado ese paciente. Y entonces sí pueden llegar a tener complicaciones, porque el paciente dice, pues yo es que en las mañanas me automonitoreaba y siempre estaba bien. Y dices, no, 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 ahí puede haber un gran sesgo. Entonces yo creo que sí, hay ciertos pacientes que pensamos, sobre todo nosotros en México, que el paciente a veces nos hace creer que está controlado y en realidad no lo está, ¿no? Y cuando vemos la hemoglobina glicada, dices, Dios mío, este paciente me está mintiendo y Claro. me puso sus automonitoreos de ayer y antier que se portó bien y esos pues no me sirven mucho, ¿no? Creo que esa, y volvamos al punto, otra vez educación. Y la otra pregunta que te quisiera hacer, fíjate que seguramente tú lo sabes, yo tengo ya 7 años trabajando con el Japanese Medical Institute aquí y en Tokio, en los dos lados. Y el Japanese Medical Institute hoy por hoy es la instancia que representa las investigaciones más avanzadas respecto al microbioma en el ser humano. Y, por supuesto, la relación del microbioma con la diabetes. De hecho, el viernes yo hablaré al respecto y hablaré del faripáncreas y cómo se genera todo esto. En Simvestar están ya líneas de investigación sobre el microbioma. Sé que en el Instituto de Salud Pública de Cuernavaca la doctora Burgos está durísima en eso. No sé si en Simvestar lo están haciendo, querido Jorge. Sobre todo en el Simbes Norte, y algo están intentando implementar en el Simbes Monterrey. Investigadores que se fueron ahí del Simvestar Norte, del Zacatenco a Monterrey, están tratando de entrar también en esas líneas de investigación. Pero sí hay, es Simbes Norte y Simbes Monterrey. Ya, porque fíjate que esta terapia génica mucho está basado también en el microbioma, ¿no? En todo lo que representan hoy los metabolitos, especialmente en este caso de Akkermansia, que es donde más estudios hay, cerca de 4,000 estudios ya de Akkermansia con diabetes y metabolitos en este caso. Y creo que aquí, en un futuro cercano, va a haber que estar actualizando al médico también en esta nueva área terapéutica, ¿no? Que es
el área de los microbiomas, de los neuromoduladores que son de la microbiota, microbióticos, y cómo impactan directamente en la expresión genética de la mitocondria hacia el núcleo. Pero bueno, vamos entonces ahorita a dar continuidad a la parte que tienes de la terapia farmacológica, que hoy día, pues hay que reconocer, es la que realmente Sí, todos los médicos estamos utilizando o están utilizando. claro. Adelante entonces y siguen las preguntas. Recuerda, no les pongas mucha Algo. atención, nosotros me las pasan y al final se dan, porque seguramente ahorita con todo lo que vas a hablar de farmacología van a venir Sí, varias preguntas. claro. Adelante, continuamos, Ok, querido muchas Jorge. gracias. Ok, doctores, entonces seguimos. ¿Cuál es el manejo que se hace en el caso del paciente con diabetes? Lo dividimos en dos, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Me pasa la que sigue, por favor. En teoría, si nosotros lográramos llevar un buen control de un tratamiento, de un manejo no farmacológico, podríamos evitar que el paciente presente los efectos adversos del uso de fármacos. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el abordaje que se hace en el paciente? Entonces, primera regla de oro, es un abordaje múltiple, porque, y bueno, es individualizado y puede ser múltiple. ¿Por qué digo esto? Porque cada paciente va a responder de forma diferente, es decir, o cada paciente se trata de forma diferente, de acuerdo a la serie de factores de riesgo que pueda tener. Puede venir el paciente diabético tipo 2, pero puede venir acompañado con todo este síndrome metabólico, puede venir hipertenso, puede venir con un fallo renal, puede venir con fallo problemas cardiovasculares, puede venir con un montón de complicaciones. Por eso el abordaje siempre es individualizado. Se trata paciente por paciente. No puedo llegar a decirles, a ver, a todos se les van a dar sulfonilureazol y se acabó. No, cada paciente se trata de forma individual. Múltiple, ¿por qué? Porque resulta que como esta diabetes tipo 2 viene relacionada con todo lo que acabamos de mencionar, pues lo más seguro es que este paciente que sea diabético tipo 2 o en general englobemos síndrome metabólico, se tenga que dar tratamiento para bajar la glucosa, tratamiento para bajar los niveles de colesterol, triglicéridos, tratamiento para bajar la presión arterial, tratamiento para evitar algún problema cardiovascular, algún, por ejemplo, la aspirina Fotec, etcétera. Entonces, el abordaje es múltiple y engloba varias disciplinas. ¿Por qué? Porque siempre no perdamos de vista que siempre la parte dietética es importante. Entonces, además de que el médico tiene un esfuerzo enorme en manejar a este paciente, pues siempre la parte de la nutrición es importante y entonces por eso se hace esto del abordaje multidisciplinario. La que sigue, por favor. A manera de general del tratamiento no farmacológico, lo que venimos platicando, la parte más difícil, pero la parte más importante es educación, educar al paciente. Yo me acuerdo mucho en uno de los campamentos de diabetes que se hacen, donde se lleva a los niños diabéticos, sobre todo diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 que están empezando, son niños jovencitos, en donde en ese campamento se les hace ver que la diabetes sí es una enfermedad, pero que si tú la logras controlar, puedes llevar una vida relativamente normal, pero en ese campamento a los niños les enseñan a hacer de todo, les enseñan a preparar unas dietas especiales, porque de hecho es algo importante. El hecho de ser diabético no quiere decir que no puedas comer algo bien. Muchos pensamos y vamos con la idea de que es que, ¿qué crees? Ya soy diabético. Bueno, es que ya la comida para diabéticos no es buena y pues mejor las papitas de allá de las tiendas estas grandes, o las comidas grasosas. No, el hecho de ser diabético no implica que no puedas tener una buena alimentación. Pero entonces, ¿qué significa esto? Educar al paciente. Y esto es el reto más grande que tiene el médico. Tratar de educar al paciente, de hacerle ver que obviamente tiene una enfermedad crónico-degenerativa y que de no tratarse o no cuidarse bien, va a tener estas complicaciones que a nadie nos gustan. Entonces, hacerle ver que todo lo que puede hacer y todo lo que no puede hacer. El problema de esto está en que es de los dos lados, es de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque el médico tiene, digamos, la labor de educar al paciente, decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y no puedes hacer esto, esto y esto. Viene la otra parte. Una cosa es que el médico le diga al paciente qué es lo que puede y no puede hacer, y otra es que el paciente, pues, está bien, te puse atención, pero de ahí a que yo lo haga,
pues es otra cosa. Por eso digo que es de ida y vuelta. Si se logra mantener un buen equilibrio entre lo que el médico le dice al paciente y el paciente lleva a cabo estas indicaciones, el paciente puede llevar sus niveles de glucosa sin necesidad de tratamiento farmacológico. Pero esta es la parte más difícil. Yo siempre les hago el chiste a los muchachos y les digo que cuando ellos lleguen ya al ejercicio clínico y logren tratar a un paciente diabético con solamente medidas higiénico-dietéticas, que me busque, le invito a una comida porque lo logró, porque realmente es muy difícil lograr esto. La mayor parte de los pacientes cuando empiezan con esta terapia, estos cambios higiénico-dietéticos, y no tienen los cambios tan, digamos, tan grandes que ellos esperan, abandonan el tratamiento y literalmente llegan y ¿sabes qué? No se me da, no puedo dejar, ¿sabes qué? Rápidamente, mejor dame mi tratamiento farmacológico. Y es lo más fácil, los pacientes dicen, no, ¿por qué voy a hacer ejercicio? ¿Por qué voy a hacer dieta? Mejor, ¿sabes qué? Dame la pastillita milagrosa y se acaba. Pero bueno, el primer abordaje es la educación del paciente, la que sigue, por favor. Dentro de esta educación, nosotros manejamos la dieta. ¿Qué tipo de dieta? Y aquí tenemos la clásica, yo sé que es súper rica esta comida grasosa y todo eso, pero tenemos incluso, hay un librito muy famoso que es una cocina que tiene recetas para los pacientes diabéticos y yo me he atrevido a probar de algunas de estas recetas de diabéticos y no está nada mal, o sea, no le pide nada a estas dietas hipercalóricas. Entonces, hacerle ver al paciente que pues, tiene que cambiar su estilo de vida. La que sigue, por favor. Además de la dieta, el ejercicio, algo muy importante, el ejercicio. Pero no es lo mismo, si lo pongo esta imagen, no es lo mismo hacer ejercicio como pues, estar jugando Wii ahí sentado o estar en el celular en la cama jugando Candy Crush a hacer un ejercicio de tipo aeróbico. Obviamente yo sé que representa un esfuerzo, hacer cambios en la dieta, hacer cambios en el ejercicio, pues implica un esfuerzo muy grande que no cualquiera lo va a hacer. Pero además aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos del ejercicio, no cualquier ejercicio, porque muchos, de hecho, muchos médicos ahí se comete el error que quieren bajar de peso tan rápido al paciente que los pueden hacer un ejercicio muy exhaustivo y entonces no puede ser porque recordemos que este paciente por lo regular es hipertenso, diabetes tipo 2 acompañado de hipertensión, síndrome metabólico, entonces no lo puedo hacer que haga mucho ejercicio porque entonces el sistema cardiovascular va a pagar las consecuencias. Entonces es un ejercicio que puede ir en aumento gradualmente al paciente. Empezamos con una caminata ligera, si vemos que va avanzando, aumentamos 5 minutos, 5 minutitos y ya después lo podemos atotar. Incluso ya hay pacientes que se atreven incluso hasta hacer natación y esto controla muy bien las cifras de glucosa. La que sigue, por favor. Estas son las medidas ideales, pero como desgraciadamente el 80-90% de los pacientes no se apegan a estas medidas higiénico-dietéticas, vamos pues, a lo clásico, al tratamiento farmacológico. Y entonces, la que sigue, por favor, dentro del tratamiento farmacológico, wow, cada vez hay más y más y más fármacos. ¿Por qué? Porque como este es un problema de salud muy cañón, resulta que pues, obviamente las investigaciones van centrándose en tratar de explorar e introducir al mercado nuevos fármacos que tengan menos efectos adversos que los fármacos originales y además de que traten de tener algún beneficio adicional. Además, obviamente, de bajar las cifras de glucosa, pero si se puede bajar las cifras de glucosa y evitar un problema cardiovascular, qué mejor. Si se puede bajar las cifras de glucosa y bajar de peso, qué mejor. Y entonces van teniendo plus hasta tal punto que van llegando fármacos que ya son súper revolucionarios y que tienen un montón de efectos. Pero para entrar en materia, aquí les pongo de forma general los grupos farmacológicos que tenemos. Tenemos en la parte superior a las famosas piguanidas, aquí el clásico es la famosa metformina. Después, del lado derecho, tenemos a las sulfonilureas. Aquí tenemos principalmente, bueno, vamos a platicar, pero hay de primera y segunda generación, pero aquí para que se lo graben es todo lo que empiece con GLI, glibenclamida, glipizida, glicazida, glipuride, glipiride, todo lo que empiece con GLI. Después tenemos abajito sus primas hermanitas, que son las tiazonidiomas, que es el cuadro amarillo, que estas hacen algo similar a las biguanidas, sin embargo, los efectos adversos que tienen son más fuertes, por eso no son fármacos de primera línea. Después tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que no son fármacos de primera línea, estos se ocupan de
en forma coadyuvante con tratamiento con sulfonilureas o biguanidas, porque la eficacia que tienen no es tan alta comparado con los anteriores. Y vienen los fármacos de nueva generación, que son las famosas sincretinas, que vamos a mencionar más adelante, los inhibidores de la enzima dimetilpeptidasa tipo 4, o más comúnmente llamados DPP4, y lo más nuevecito que tenemos son los inhibidores del transporte SGLT2. La que sigue, por favor. Vamos a tocar cada grupo de forma nada más resumida para no quitar mucho su tiempo. Antes de entrar con el manejo, lo primero que me gustaría enseñarles es qué es lo que nos dice la ADA para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Porque algo importante es, bueno, ok, ya le hice el diagnóstico a mi paciente con diabetes tipo 2. Felicidades, ya eres diabético. ¿Cómo lo trato? Obviamente empiezo con dieta y ejercicio, sí, perfecto, pero ¿cómo? Muy seguramente va a fracasar. Que idealmente funcione genial, pero si fracasa, ¿cómo empiezo? Bueno, de acuerdo con la ADA nos dice que el primer abordaje que se tiene que hacer en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2 es metformina. Esa es la piedra angular. Decía mi maestro, la piedra angular en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es metformina. Entonces, siempre se empieza con metformina. ¿Por qué? Porque la metformina tiene varios efectos. Además de que mejora la sensibilidad al receptor, algo que hemos venido hablando, disminuye las concentraciones de hemoglobina glicada, que ese es uno de los marcadores que me interesa mucho. Además de que como este fármaco no es un fármaco hipoglucemiante, sino anti-hiperglucemiante, ¿qué significa esto? No te bajo la glucosa, pero voy a evitar que subas. Como no soy un hipoglucemiante, no tengo riesgo de hipoglucemia. Y esa es una de las cosas que preocupa mucho, porque la mayor parte de los fármacos que tenemos, uno de los principales efectos adversos es la hipoglucemia. De ahí el caso clásico de la glibenclamida, efecto adverso principal, hipoglucemia. Además de esto, se ha relacionado con que la glibenclamida, perdón, las biguanidas, la metformina, tiene efectos anorexigénicos, baja de peso, lo cual contribuye a una disminución en la resistencia a la insulina, y entonces tiene varias cosas interesantes que hacen que metformina sea el fármaco de batalla, el fármaco de primera línea. Pero me acuerdo mucho una pregunta interesante que me hacía uno de los alumnos, me decía, bueno, ok, el primer abordaje es metformina. ¿Qué pasaría si el paciente tiene un problema hepático y un problema renal, un fallo hepatorenal, un problema hepático renal? Pero además, a los alumnos les encanta siempre complicarme las cosas y empiezan a hacer combinaciones de patologías. Y entonces me decían, bueno, ¿qué pasa si tengo un paciente que es diabético tipo 2, pero pues como es obviamente tiene sobrepeso, tiene las lipidemias, este paciente es alcohólico? Y debido a este alcoholismo crónico que tiene, ya tiene problemas hepáticos y renales. Y entonces, ¿cuál sería el manejo? En el paciente que tiene alcoholismo, falla hepática, problemas hepáticos, problemas renales, ¿podemos empezar con metformina? Aquí la respuesta es no. La única indicación para que yo pueda empezar con metformina resulta que es en aquel paciente que no tenga estas complicaciones, que no tenga un alcoholismo, que no tenga problemas hepáticos y renales. Ah, caray, entonces me dirían, bueno, pero es que el paciente mal controlado diabético, pues cuando me llega, sobre todo si es un paciente que estuvo infradiagnosticado, que llega ya por un problema renal, una nefropatía, entonces ya no puedo tratarlo. La respuesta es, lo siento, no. Pero quitando estas características, el paciente que está debutando, el paciente que no tiene esas complicaciones, el primer abordaje es metformina. Ahora bien, si tengo controladas las cifras de glucosa, hasta ahí la dejo, lo sigo con metformina. Pero si resulta que no logro controlar las cifras de glucosa, la ADA me dice, ok, no pudiste controlar las cifras de glucosa o no llegaste a los niveles óptimos de hemoglobina glicada, bueno, entonces vamos a empezar a hacer la combinación doble o triple. Y entonces aquí la ADA nos dice que tú puedes combinar metformina con alguna sulfonilurea. No te funciona, no te preocupes. Metformina con pioglitazona o rosiglitazona. No te funciona, no te preocupes. Y empezamos a hacer combinaciones, metformina con incretinas, metformina con inhibidores de DP4, o ya lo más nuevo, no te funciona, vamos a aventar ya la famosa terapia de insulinización, que esto es lo último que tenemos. Antes de empezar con la terapia de insulinización, el paciente tiene que pasar por estos esquema monoterapia, metformina, combinaciones, metformina con algunas otras cosas, o los fármacos nuevos, los famosos inhibidores de SGLT. Tenemos todo lo que termina con glifosina, la nemotecnia clásica es glifosina, empadapacana glifosina, estos también se pueden incorporar, y de hecho estos fármacos, que son los más nuevos, han demostrado que tienen una eficacia muy buena y no le piden nada a la metformina. De hecho, en el paciente
que ya tiene alguna contraindicación para el uso de metformina, la ADA nos dice, ¿qué crees? Si tienes alguna contraindicación para este uso, no te preocupes. Puedes darle incretinas solas o combinadas con inhibidores de SGLT y al paciente le va súper bien. Obviamente vamos a platicar, uno de los inconvenientes es muy costosa. Y otro de estos incretinas, ustedes, que está mucho de moda, la semaglutida, el Ozempic, ahorita vamos a platicar, es buenísimo, sí, pero la limitante es el costo, pero ahorita llego allá. Para no perdernos, entonces, primer grupo farmacológico, rápidamente, las biguanidas, el ejemplo clásico es la metformina. ¿Cómo actúa la metformina? Rápidamente, para Ok. La metformina lo que hace es que es un agonista de la AMP sinasa, de la proteína sinasa dependiente de AMP. Entonces, realmente lo que hace es que la metformina lo que hace es activa a esta proteína muy famosa que es la AMP sinasa o la sinasa de AMP, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, y lo que hace con esto es que cuando se une la metformina hace varias cosas interesantes. Por un lado, lo que hace es que disminuye el consumo de ATP, disminuye la síntesis de proteínas, restaura el equilibrio energético, pero lo importante aquí es que cuando yo estimulo a esta enzima, lo que hago es dos cosas importantes que diría mi maestra, esto es lo que quiero que se lleven. Lo que hago es, por un lado, aumento la sensibilidad al receptor de la insulina. Le digo al receptor, ponte a trabajar y ponte a captar insulina para que me baje las cifras de glucosa. Primer dato. Y segundo dato, cuando yo estimulo esta enzima, disminuyo la producción hepática de glucosa, es decir, inhibo la gluconeogénesis. Estas dos pues, contribuyen de forma importante a bajar las cifras de glucosa, aunado al efecto que tengo de bajar de peso, esto es por efectos sobre la cascada respiratoria, la cascada respiratoria y sobre citocromos, que ahorita no me interesa, pero todo esto contribuye a que yo disminuya la resistencia a la insulina. La que sigue, por favor. Uno de los aspectos importantes de las biguanidas que quiero destacar es esto. Fíjense bien, disminuyo la producción hepática de glucosa, ya lo mencioné, aumento la captura de glucosa, es decir, aumento la expresión de ciertos transportadores de glucosa y disminuyo la lipólisis, mejoro la secreción de la insulina, obviamente disminuir la glucotoxicidad, que quedamos que era parte de la patología de la diabetes mellitus tipo 2, disminuyo la resistencia a la insulina y además disminuye el apetito y la absorción de glucosa. Se ha visto que la metformina aumenta la saciedad. Entonces, de ahí que pues, tiene esos efectos sobre la disminución de peso. Pero no todo es bonito. Me pasa la que sigue, por favor. La metformina tiene varios datos que hay que tomar en cuenta. Primero, tiene una vida media muy pobre, 1.5 a 3 horas. Sin embargo, el efecto puede persistir o prolongarse hasta cerca de 6 a 8 horas. Todo depende mucho del paciente. Y esta es la parte importante. No se une a proteínas plasmáticas. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver, doctores, que en algunos casos tenemos problemas de que el paciente no se puede tratar bien, sobre todo el paciente que está consiguiendo, que está consumiendo 2 o más fármacos, porque tenemos este riesgo tan temido de hipoglucemia. Cuando yo combino 2 o más fármacos, lo que todo el mundo tenemos miedo es que caiga en hipoglucemia. Pero esta hipoglucemia puede ser porque estos fármacos, sobre todo la familia de las sulfonilureas, se unen fuertemente a proteínas plasmáticas. Son súper guapos. Una proteína que ven, se unen y entonces todo lo que esté pegado a esa proteína lo voy a desplazar. ¿Por qué quiero que sepan esto? Porque recuerden que el fármaco que está unido a la proteína no hace nada, está pegado por ahí. El problema está en que cuando yo desplazo al fármaco que estaba pegado ahí, aumento su concentración libre. Y eso me preocupa, sí, porque la fracción libre es la que hace el efecto. Entonces, al haber más fármaco libre, debido a que yo lo quité de su proteína, aumento su efecto y esto me lleva a la hipoglucemia. Esta es la ventaja que tiene la metformina. No le gustan las proteínas plasmáticas. Ella entra y no se une a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, no tiene interacciones. Si yo estoy combinando metformina con sulfonilureas, no tengo problema, porque las sulfonilureas según es proteína, pero la metformina como pasa de largo, no compite con la proteína y no tengo tantas interacciones medicamentosas. Otra ventaja, tengo pacientes un paciente que tenga ya ciertos problemas hepáticos, no te preocupes tanto porque resulta que no sufre metabolismo hepático. Entonces, no necesito hacer ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática, pero sí en pacientes con insuficiencia renal. Esta es la regla. No ajuste de dosis en daño hepático, sí ajuste de dosis en pacientes con daño renal. La que sigue, por favor.
¿En qué pacientes está contraindicado el uso de las biguanidas? Metformina, me platicaba hace ratito, el paciente con problemas renales, el alcoholismo, en pacientes con hepatopatías y cuadros que predisponen a anoxia, principalmente en pacientes que tengan problemas cardiopulmonares. Y una de las cosas que llama mucha atención es estos fármacos son relativamente seguros, son fármacos relativamente con pocos efectos adversos. Ahorita les pongo más, pero el principal efecto adverso y uno de los efectos adversos más temidos es la acidosis láctica. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que estar controlando las dosis, monitoreando al paciente, pero no es un efecto adverso que limite el uso de la metformina. La que sigue, por favor. Aquí les pongo algunos, aquí les pongo algunos nombres comerciales, la dosis. Aquí la dosis cambia. Ustedes han visto pacientes que empiezan con dosis de 500, 800 miligramos. Entonces ya esto es a la experiencia clínica de cada uno de ustedes. Pero aquí les pongo algunos nombres comerciales y las presentaciones que hay y algunas dosis que se recomiendan. Dosis de inicio, dosis máxima y la duración total del el efecto farmacológico de estos fármacos. La que sigue, por favor. Ok, cambiando de grupo, tenemos a las sulfonilureas, que son también de los fármacos de batallita, y aquí tenemos, se dividen en generaciones, primera generación, segunda generación. Realmente en la actualidad, doctores, los que se ocupan son los de segunda generación. Primera generación, pues son los primeros fármacos que salieron, pero debido a todas las interacciones que tenían, debido a los efectos sobre la hipoglucemia, etcétera, esto limitó ya el uso de los de primera generación y salieron los de segunda generación que permiten un control glucémico más marcado. Y entonces aquí les pongo algunos ejemplos: glibenclamida, que también se conoce como gliburida, glipizida, glicacida, quinepirida. Les decía en un principio, la forma de aprenderse las sulfonilureas es todo lo que empiece con GLI, obviamente segunda generación. Entonces, todo lo que empiece con GLI, a las sulfonilureas también se les conoce como secretagogos de insulina, es decir, van a favorecer la secreción de insulina. La que sigue, por favor. ¿Cómo actúan rápidamente? Bueno, si recordamos hace rato la imagen que teníamos de cómo se liberaba la insulina, mencionábamos cómo entraba la glucosa, que los canales de potasio, los canales de calcio. ¿Cómo actúan las sulfonilureas? Bueno, lo que no les dije hace ratito es que aquí, a un ladito del canal de potasio, yo tengo un receptor que se conoce como SUR, que se llama así porque es un receptor para sulfonilureas. Bueno, resulta que las sulfonilureas lo que hacen es que llegan y se unen aquí al SUR. En cuanto se unen al SUR, funcionan como antagonistas de canales de potasio. ¿Qué significa esto? Que van a cerrar este canal de potasio que está aquí. Al momento de que cierro el canal de potasio, pasa lo mismo o simulo lo que estaría pasando cuando entra la glucosa. Como cierro los canales de potasio, se queda su carga positiva, genero despolarización y obligo a que se abran los canales de calcio para que entre el calcio y saque a las vesículas. Por eso se les llama secretagogos de insulina. Ahí va algo que me comentaba uno de mis maestros que me llama mucho la atención. ¿Cuál fue el problema? Uno de los problemas que se encontró, que cuando las sulfonilureas empezaron a salir al mercado y vieron que funcionaba como secretagogos de insulina, pues todos los médicos empezaron a tratar a los pacientes diabéticos con sulfonilureas. Entonces les daban glibenclamida, 5 miligramos, 3.5 miligramos, entonces les daban de cualquier sulfonilurea. El problema estaba en que obviamente lo que están haciendo las sulfonilureas es forzando a las células beta pancreáticas a liberar insulina. Entonces, mi maestro mencionaba que una de las cuestiones por las cuales en el paciente diabético que estaba bajo tratamiento con insulina, con sulfonilureas por periodos prolongados, terminaba a la larga por fracasar el tratamiento con sulfonilureas y empezar la implementación con insulina, era porque las sulfonilureas, después de tanto tiempo estar estimulando a la célula beta pancreática, estimula, que liberó insulina, decía mi maestro que degradaba, generaban una lesión a nivel de estas células, de tal forma que ocasionaban una disminución en la liberación de insulina. Por eso al final ellos veían que los pacientes después de años de tratamiento ya no respondían bien al tratamiento con secretagogos y entonces ya empezaban a instaurar otros, metformina, pero algunos llegaban hasta la famosa insulina. La que sigue, por favor.
¿Cuáles son los aspectos que quiero que se lleven? Los aspectos farmacológicos. Lo primero, las sulfonilureas no se pueden dar con alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos disminuyen la absorción de estos compuestos y por lo tanto disminuyen el efecto farmacológico. Segundo, son guapos. ¿Qué significa esto? Que proteína plasmática que ven, proteína plasmática a la cual se van a unir. ¿Y cuál es el problema que damos? Que si esta proteína está pegada con una aspirina, está pegada con una warfarina, está pegada con un captopril, pues va a llegar la glibenclamida y le va a decir, con permiso, yo soy más guapo que tú, perdón, quítate, se pega la proteína y entonces desplaza a este fármaco, aumentando las concentraciones pues, de los otros fármacos, aumentando las concentraciones de la aspirina, aumentando las concentraciones de los antihipertensivos, aumentando la concentración del fármaco que esté pegado a la proteína. Por eso, este grupo de fármacos tiene muchas interacciones. ¿Por qué? Porque está compitiendo con las proteínas plasmáticas. Por eso, cuando se instaura en el tratamiento las sulfonilureas, hay que tener mucho cuidado con qué lo estoy combinando para ver si estos dos compiten o no, para evitar este riesgo de los efectos adversos ligados al aumento en las concentraciones del otro fármaco. Y el otro dato que quiero que se lleven es que este grupo de fármacos tienen un metabolismo hepático y eliminación renal. Por lo tanto, decía mi maestra, ojo, cuidado, peligro, hay que tener cuidado en pacientes que tengan daño hepático y daño renal. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hipoglucemia, lo más temido, porque al ser un secretagogo de insulina, al ser un hipoglucemiante, genera como efecto adverso hipoglucemia. No se recomienda el uso combinado con sulfonamidas, clofibrato, dicumarol, salicilatos, fenilbutazona, etcétera. ¿Por qué? Por el riesgo de las interacciones con las proteínas plasmáticas. Todos estos fármacos que acabo de poner aquí, se aumenta su concentración porque son menos afines. Entonces llega la otra, se une y a todos estos los desplaza. Por lo tanto, aumenta la concentración de sulfas, de salicilatos y de todos estos fármacos. Náusea, vómito, ictericia colestática, anemia plástica y hemolítica. Es decir, ya los efectos adversos empiezan a subir en la magnitud. No es tan, digamos, tan seguro como el caso de la metformina, que se limitaba a problemas gastrointestinales, y ya a dosis elevadas teníamos la acidosis láctica. Desde dosis bajas empieza a generar estos efectos adversos que hay que tener mucho cuidado. La que sigue, por favor. Aquí nuevamente les pongo algunas sulfonilureas, el principio activo con su nombre comercial, las dosis que se recomiendan, ya ustedes son más expertos que yo en esto, ustedes manejan esto, igual dosis de inicio, dosis máxima y el efecto, la duración de cada uno de los compuestos. La que sigue, por favor. Ok, esta es la misma, se repitió los nombres comerciales. Pasamos al otro grupo, el temido, que son los primos hermanitos de las biguanidas, que son las tiazolidionas. Aquí tenemos principalmente dos, pioglitazona, rosiglitazona, y aquí resulta que estos compuestos, ¿cómo actúan? Rápidamente, porque realmente no se le presta mucha utilidad a estos compuestos. Estos compuestos se consideran como agonistas. ¿Agonistas de quién? De un receptor que se llama PEPAR, el factor proliferador de peroxisoma nuclear gamma. Entonces, al ser un agonista PEPAR, ¿qué es lo que pasa? Esto lo que hacen es que como llegan y se unen al PEPAR, tienen efectos a nivel hepático, a nivel de tejido adiposo y a nivel de músculo. A grandes rasgos, con todos los efectos que tiene sobre los diferentes órganos, esta estimulación PEPAR lo que hace es que lleva a una disminución en la producción y o liberación de TNF-alfa, leptina, aumenta la adiponectina, pero la parte interesante, disminuye la lipólisis y disminuye la producción de ácidos grasos libres, y todo esto me lleva a una mejora en la sensibilidad a la insulina, algo similar a lo que está haciendo la metformina, pero no todo es bonito. La que sigue, por favor. El problema que se tiene con estos compuestos son los efectos adversos. Si me pasan la que sigue, por favor. Una de las limitantes que se tiene con el uso de tiazolidionas son estos. El principal, aumentan de peso. De hecho, de los fármacos que tenemos para el tratamiento del paciente con DM tipo 2, uno de los que principalmente aumenta de peso son estos, la pioglitazona, rosiglitazona, porque estos tienen ciertos efectos también sobre los centros de saciedad y sobre centros de hambre. Entonces, para limitar esto, para que se lleven estos autores, solamente hay principalmente dos fármacos que tienen como efecto adverso aumento de peso. El más importante es pioglitazona, rosiglitazona, y el otro, que es lo que ustedes saben muy bien, la insulina. Pero eso es en caso de que llevemos a la terapia de insulinización. Dentro del manejo clásico, el único que aumenta, o el principalmente documentado que aumenta de peso, son estas, las tiazolidionas.
Datos interesantes, la biodisponibilidad no se afecta con alimentos, es decir, lo pueda con alimentos, no hay ningún problema, no se modifica la absorción, la biodisponibilidad, no hay ningún problema. También sufre metabolismo hepático renal, hay que tener cuidado en pacientes con problemas hepáticos o renales, hay que hacer ajustes de dosis. Reacciones adversas, aumento de peso, edema, aumenta la incidencia de insuficiencia cardíaca hasta el doble, infartos al miocardio, apoplejías, principalmente en el caso de la rosiglitazona, y aumenta el riesgo de fracturas óseas. De hecho, por ahí un reporte mencionaba que había otra, la famosa troglitazona, por si alguno la ubica o recetado, la troglitazona ya salió del mercado, por lo menos en Estados Unidos, porque aumentaba el riesgo de problemas cardiovasculares, de infartos. Entonces, troglitazona salió del mercado. Pero bueno, la que sigue, por favor. Y nuevamente, el principio activo, los nombres comerciales, la presentación que se tiene, la dosis que se maneja inicial y final. Que sigue, por favor. Otro grupo que es uno de los, lo que platicaba, de los menos ocupados, son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y aquí tenemos dos, acarbosa y militol. A grandes rasgos, su nombre lo dice, inhibidores de la alfa-glucosidasa. Van a inhibir una enzima que se llama alfa-glucosidasa. Dirán, bueno, ¿y esta enzima de qué me sirve? Bueno, pues resulta que la enzima alfa-glucosidasa, de forma muy simple, es la que se encarga de romper los carbohidratos, las moléculas grandes, en moléculas pequeñas para facilitar su absorción. Estos compuestos, acarbosa y militol, al momento de que inhiben a la alfa-glucosidasa, no hacen que rompan estas moléculas grandes en moléculas pequeñas y por lo tanto la absorción se disminuye, lo cual lleva a un aumento en la excreción o eliminación de la glucosa. Sin embargo, a pesar de que el mecanismo es un mecanismo, digamos, innovador, es coqueto, no tiene tanto efecto sobre las cifras de hemoglobina glicada. La eficacia que se tiene es que baja cerca de un 0.5% las cifras de hemoglobina glicada, que comparado con metformina pues, no es nada, porque metformina puede bajar el porcentaje de hemoglobina glicada hasta en 1.5 o 2%, es muy bueno. Entonces, por eso estos fármacos no son también fármacos de primera línea, estos se dan en forma coadyuvante cuando tenemos ya la terapia doble o terapia triple, y están contraindicados en pacientes que tengan enfermedades intestinales, precisamente por el efecto a nivel de tracto gastrointestinal, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, y los efectos adversos, principalmente debido a esta disminución en la absorción de los carbohidratos, son principalmente trastornos digestivos y tratamiento de glucemia con glucosa pura en casos de intoxicación. La que sigue, por favor. Los aspectos que quiero que se lleven, la más importante de la farmacología, es se absorben pobremente, tiene eliminación renal y los efectos adversos, mala absorción, flatulencia, diarrea, distensión abdominal y puede generar daño hepático, aumentan los niveles de transaminasas séricas, ALT y AST. La que sigue, por favor. Igual, nuevamente, el principio activo, los nombres comerciales que se tienen de estos inhibidores de alfa-glucosidasa, la presentación que se tiene, la dosis de inicio y dosis máxima que se puede dar en los pacientes. La que sigue, por favor. Ahora sí, los fármacos más nuevos. Resulta que nosotros tenemos, bueno, hay algo interesante. Tenemos algo que se llama incretinas. Platico rápidamente la historia. Una de las cosas que se vio es que cuando a los pacientes se les daba glucosa por vía oral, lo que se hizo es que se les dio glucosa por vía oral y se cuantificó la cantidad de insulina o péptido C que se liberaba. Perfecto. Por otro lado, a los pacientes se les daba glucosa por vía parenteral y se vio o se determinó las concentraciones de insulina que producían. Curiosamente, lo que vieron es que cuando la glucosa se daba por vía oral, aumentaba más la liberación de insulina. Tenían una diferencia así. En la parte de arriba, la liberación de insulina debida a la vía de administración oral y en la parte de abajo debida a la administración de glucosa por vía parenteral. A esta diferencia que encontraron es lo que llamaron el famoso efecto incretina. Eso fue hace muchos años. A ver, quién sabe qué pasa, pero cuando yo doy glucosa por vía oral, aumento más la liberación de glucosa. Perfecto, estamos bien. Pero después vieron que, bueno, cuando aumento más la liberación de insulina
por qué se aumenta más la liberación de insulina. Y entonces las investigaciones llevaron a ver que cuando nosotros estimulábamos por la vía oral, favorecíamos la liberación de algo que llamaron incretinas, de ahí el efecto incretina. Llamaron incretinas y tenemos dos, una que se llama GIP y otra GLP-1. Resulta que la que lleva mayor papel, mayor relevancia o la que centran todos sus estudios es la famosa GLP-1. Entonces vieron que la GLP-1 lo que hacía es que cuando era liberada, esto favorecía la liberación de insulina, pero además, efecto interesante, además de que favorecía la liberación de insulina, lo curioso, encontraron que inhibía la apoptosis de las células beta. Dijeron, ¡ah, qué belleza! Pero encontraron un problema. Se liberan las incretinas, pero el tiempo de vida media que tienen es muy pobre. Una vez que se liberan a la circulación, hay una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa tipo 4, DPP4. Entonces, la DPP4 lo que hace es que llega y rompe o degrada a estas incretinas, haciendo que pierdan su efecto. Por lo tanto, ¿qué pensaron en la industria farmacéutica? Ya sé, ¿por qué no sintetizamos fármacos que inhiban esta enzima, a la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4, y esto va a hacer que aumenten las concentraciones de incretina? Y ahí salieron estas dos familias, los análogos de incretinas y después los inhibidores de DPP4. Por lo regular, aquí depende mucho del criterio médico, algunos prefieren solamente dar en monoterapia las incretinas y otros lo dan de forma combinada. Aquí depende también mucho la incretina, porque las primeras incretinas que salieron tenían tiempos de vida media muy pobres. Ya las nuevas incretinas que se tienen, por ejemplo, aquí ya platicamos de la semaglutide, tienen tiempos de vida muy prolongados. De hecho, de ahí esto está muy de moda, les platicaba hace ratito, que lo están ocupando. Hay un reporte muy interesante en España en que cuando salió la semaglutida, los Ozempic, resulta que se agotó, o sea, se agotó, no había en las farmacias, porque resulta que las personas empezaron a ver que el consumo de semaglutida, que es una incretina, ocasionaba una disminución, fíjense bien las cantidades, por lo menos en España, ocasionaba una disminución de cerca de 25% del peso corporal. Es bárbaro. Entonces, rápidamente se agotó esto, pero resulta que esto tiene ventajas y desventajas. Ventaja, uno, tiene una vida media prolongada. De hecho, si ustedes lo buscan ahorita o alguno de ustedes ya lo maneja, la administración es una vez a la semana. Entonces, la presentación que viene es con 4 dispositivos, que es para un mes. Entonces, una inyección por semana. Ahí es, digamos, la ventaja. Una administración por semana. El problema es el costo. Depende de dónde lo compren ustedes, puede tener costos desde los 3,600 hasta los 4,000 pesos por cajita, por tratamiento. Entonces, gastarle 4,000 pesos al mes no es tan fácil. Entonces, tiene ventajas y desventajas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, salen las incretinas, una vez que son liberadas del intestino, son degradadas por la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4, pero estas incretinas tienen efectos a nivel de las células beta pancreáticas y tienen efectos a nivel hepáticos y a niveles musculares. Obviamente lo que nos interesa es principalmente el efecto a nivel de las células beta pancreáticas con la liberación de insulina, con la disminución en la apoptosis, pero también aumento la expresión de los transportadores de glucosa, con lo cual aumento la captación de glucosa. La que sigue, por favor. Este es lo que quiero que se lleven. Dentro de los análogos de incretinas tenemos exenatide y liraglutide. Hay otro que se llama exenatide 4, pero eso lo vamos a dejar de ladito. Ahorita me interesan estos dos, exenatide y liraglutide. ¿Qué características tienen? Bueno, estos tienen una buena disminución sobre las fibras de hemoglobina glicada, cerca del 1%, reducen la glucemia en ayunas, similar a lo que podría ser algunas insulinas, y reducen la glucemia postprandial. Resulta que también se ha visto que ocasiona una pérdida de peso, de ahí lo que les decía, que lo están ocupando como anoxigénico, y no tiene cambios significativos sobre las cifras de colesterol y puede tener una ligera disminución sobre las cifras de LDL, que esto, ahorita que recuerdo, nos los mencionó, pero en el caso de las cifras de las tiazolidionas, tienen también efectos sobre las cifras de colesterol que hacen que limite el efecto el uso de estos compuestos. ¿A qué sigue, por favor? Los riesgos de hipoglucemia son raros, hasta lo que está escrito hasta ahorita. Los principales efectos adversos principalmente apuntan al tracto gastrointestinal, pueden generar náusea, vómito, pueden disminuir con el tiempo después de la 8ª semana de tratamiento y uno de los principales efectos adversos, sobre todo con la exenatide que se ha demostrado, es el aumento en el riesgo de pancreatitis aguda. Pero digamos, son relativamente bien aceptados o bien tolerados. La que sigue, por favor.
Ok, y ya para terminar, para no quitar mucho tiempo, el grupo farmacológico más nuevo, tenemos la familia de las glifosinas. Esto curiosamente salió a partir de la corteza del manzano, de las manzanas. Se observó que las personas que consumían manzanas en su dieta tenían un efecto glucosúrico, no sabían bien por dónde pasaba esto, siempre dijeron, pues tiene efecto glucosúrico, después se vio que tenía un efecto renal y después ya se juntó toda la historia y vieron que resulta que los derivados, que son la familia de las glifosinas, resulta que tienen, bueno, la manzana tiene algo que se llama la floricina, que tiene un efecto sobre un transportador que se llama SGLT. Recordemos que hay dos, SGLT1 y SGLT2. El que me interesa es el 2 porque es el que se encuentra a nivel renal, a nivel de túbulo contornado proximal. Entonces, para no perder mucho el tiempo, ¿qué es lo que pasó? Se observó que estos derivados de floricina, que después ya se les llamó la familia de las glifosinas, tienen un efecto muy curioso sobre este transportador. Eran bloqueadores del transporte SGLT2. ¿Qué pasa en la que sigue, por favor? ¿Y de esto de qué me sirve? Bueno, recordemos que a nivel renal, una de las cosas que hace el túbulo contorneado proximal es que favorece la reabsorción de lo que no puedo perder. Es decir, si por alguna extraña razón pasa una glucosita por ahí, el TCP dice, no, tú no te puedes ir, y entonces la empieza a reabsorber, favorece la reabsorción. Por lo tanto, entonces, esta reabsorción después se encontró que era mediada por este sistema de transporte, SGLT2. Bueno, las glifosinas, por ejemplo, la EMPA, la DAPA, la canaglifosina, se encontró que son bloqueadores o antagonistas del transporte SGLT2. Por lo tanto, al bloquear este transporte, evito que a este nivel de la nefrona, a nivel del túbulo contornado proximal, reabsorbas la glucosa. Como no reabsorbe la glucosa, no le queda más que irse por toda la nefrona, llegar a túbulo colector y ser excretada. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que están haciendo los inhibidores SGLT2? Favoreciendo la excreción de glucosa, favoreciendo la diuresis de glucosa. ¿Cuáles ventajas y desventajas? Ventajas, obviamente, al momento de favorecer la pérdida de glucosa, disminuyen las cifras de glucosa como efecto directo, pero además viene la parte fea. Al momento de favorecer la pérdida de glucosa en la orina, esto hace que tengan el efecto adverso clásico de estos fármacos, que es un aumento en el riesgo de infección de vías urinarias, que es el principal efecto adverso de estos fármacos. La que sigue, por favor. Pero además de este efecto que se observó sobre los transportadores de glucosa, se observó que cuando se trata a los pacientes con inhibidores de SGLT2, que damos, para que se acuerden, en la familia de las glifosinas, tapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, todo lo que termina en glifosina. Se vio que estos tenían efectos que son dependientes e independientes de la liberación de insulina. Y aquí es donde todo mundo está entrando a poner su granito de arena para ver los nuevos efectos que pueden tener esta familia. Y entonces, para no atosigar la información, a grandes rasgos lo que se ha encontrado con estos fármacos es que logran bajar en un porcentaje interesante, 1 a 1.5 las cifras de hemoglobina glicada, logran bajar las cifras de glucosa, pero además disminuyen la síntesis hepática de glucosa, es decir, tienen varios mecanismos y la ventaja es que los efectos adversos son reducidos. La que sigue, por favor. ¿Qué recomendación ya para terminar con las glifosinas? Aquí hay que tener mucho cuidado. Se pueden combinar con metformina, con sulfonilureas o insulina. Esto depende de qué, obviamente, depende de cada paciente. Tratamientos individualizados. Entonces, ¿se pueden combinar? La respuesta es sí. De hecho, incluso si nosotros tenemos un paciente intolerante o con alguna contraindicación a metformina, podemos empezar con incretinas o podemos empezar con inhibidores de SGLT2 sin ningún problema. Pero hay que tener cuidado porque, digamos, esto es caso por caso. Entonces, se puede combinar, no hay ningún problema. Pequeño cuestión aquí, está contraindicada en pacientes que ya tengan problemas renales, que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 60. Ten también cuidado porque puede aumentar la diuresis osmótica debido a este efecto sobre la glucosa, que es osmóticamente activa, no genera alteraciones electrolíticas, no genera hipoglucemias, aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias debido a esta liberación de glucosa, no aumenta el riesgo de cáncer, porque es una de las cosas que generó mucho conflicto y que pensaban que podía tener este efecto, no se ha demostrado, no tiene efectos nefrotóxicos ni hepatotóxicos y como un plus se ha encontrado que baja de peso y baja la presión arterial. No mucho, pero aquí en este caso baja la sistólica de 3 milímetros de mercurio y la diastólica 2, entonces no es una disminución tan significativa, pero todo contribuye al tratamiento del paciente con diabetes.
La que sigue, por favor. Y aquí les pongo ya para forma de resumir las limitaciones o los efectos adversos más comunes y cada familia de los fármacos que acabamos de mencionar. Hipoglucemia se presenta principalmente con los secretagogos, que es las sulfonilureas, la insulina, los efectos adversos a nivel de tracto gastrointestinal, los clásicos es la metformina y los inhibidores de la glucosidasa. La acidosis láctica es representativa de la metformina, aumento de peso, quedamos que en el caso de insulina, cuando se requiere la terapia de insulinización, la pioglitazona, rosiglitazona, en muy menor medida las sulfonilureas, el edema, glitazona, el aumento de transaminasas, es decir, daño hepático, también las glitazonas, contraindicaciones poblacionales, es decir, depende de las características genéticas por ciertos transportadores que son necesarios para llevar a cabo su función, metformina y glitazonas. Y entonces, si ustedes pueden ver, por eso les decía, las glitazonas, que son los últimos que tenemos, tiene casi todas las caritas, son los que tienen mayor cantidad de efectos adversos. La que sigue, por favor. Termino la última con esta, que es las perspectivas a futuro, que es lo que se está planteando. ¿Cuáles son las nuevas estrategias que se están tratando de incorporar para el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2? Regenerar la insulina en las células madre del páncreas, lo que mencionamos, la terapia génica, frenar la autoinmunidad con nanopartículas, y también suena muy prometedor, está en estudios fase 1, inhibir la expresión del gen TYK2, que ese es el responsable de la destrucción de las células beta pancreáticas. Obviamente todos estos no están en uso clínicos, están en estudios todavía. La principal limitante es el costo que se tiene y la reproducibilidad y digamos, el hecho de tener ciertas líneas celulares ha complicado el desarrollo de esto. Pero bueno, esto es lo que hace que muchos, ya termino con esto, digan que ya tienen la cura de la diabetes. Pero bueno, esto es a futuro. Ahorita lo que tenemos es el tratamiento clásico que mencioné. La que sigue, por favor. Y sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues, maestro Esquiol, ante todo, primero, muchas gracias. Quiero resaltar que resumir un curso completo, porque sé que en el área de la farmacología, pues hay una materia que lleva nada más todo el manejo de la diabetes con los diferentes fármacos, y que lo hayas hecho magistralmente en 1 hora 30 minutos es una locura. Siento que al final ya te sentías presionado por el tiempo y lo entendemos, pero quiero decirte que este grupo es un grupazo, que más allá de los más de 180 que estuvieron todo el tiempo dentro de la sesión, es una gran calidad de médicos los que hay aquí. Entonces, en aras de cumplir con el objetivo que tenemos, sé que hay varias preguntas. Recuerden que mañana está el maestro Rodríguez Choreño, que hablará de insulina, receptores, medicina biofísica en diabetes mellitus tipo 2, y tenemos todavía el viernes una charla más de esta semana y toda la semana entrante. Entonces, seguramente vamos a ir resolviendo las preguntas. Ahorita lo que vamos a hacer es que ya les dieron la liga para que contestemos el cuestionario. Recuerden que ese cuestionario para todos, para ustedes, para el maestro Esquiol, para Alianza Médica, es importantísimo, porque de alguna manera, más que evaluar la sesión, que es extraordinaria, estamos viendo, porque el maestro Esquiol vea hasta dónde el conocimiento que él trató de plasmar, ahora poner en algunas 5 o 6 preguntas, ver el grupo, cuál es su comportamiento. Entonces, los días anteriores han participado el 90% en responder el cuestionario. Es súper importante porque entre mayor número tenemos, pues la estadística es todavía más confiable. Agradecemos mucho todas las felicitaciones al maestro Esquiol, y recuerden, ahorita él fue demasiado explícito en tan poco tiempo, y sabemos que hay algunas preguntas, pero tenemos todavía aproximadamente 6 sesiones para poder responder, y que al final el objetivo de esta serie médica, que es alta especialización en el manejo de la diabetes, quede cumplido. Entonces, doctores queridos, si arrancamos, por favor, te están mandando muchas felicitaciones, queridos, que es lo menos que mereces. Si arrancamos, por favor, con el cuestionario, ojalá todos lo contesten. Recuerden, no sabemos quién lo responde, solamente aparece un número, pum, 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 y vamos viendo los que ya han estado dentro de las otras sesiones. Recuerden que los que se inscribieron, porque hay médicos invitados a las sesiones, pero hay quienes se inscribieron para obtener el reconocimiento del Japanese Medical Institute, hay que registrar su asistencia.
Recuerden que eso ya les pusimos ahí, porque si no, pues no se los podemos entregar aunque hayan pagado su inscripción. Entonces, vamos a ponerles ahorita el videíto de Medical Masterclass, que es el próximo gran proyecto que en unas semanas está por lanzarse por Alianza Médica. Y ese tiempecito que dura 30, 35 segundos, un minuto, ustedes van respondiendo ya el cuestionario de retroalimentación. Recuerden, es bien importante que lo respondan para podernos evaluar como grupo, ¿sí? No como persona, como grupo. Entonces, si me ponen el video, por favor, chicos, y mientras van respondiendo, ya tienen la liga, le dan clic, aparece el formulario, es opción múltiple, son preguntas que el maestro Esquiol puso para él ver hasta dónde el impacto se logró de lo que él quería transmitir. Adelante. Muy bien, pues próximamente, unas semanas, ya tendremos listo el lanzamiento mundial de esta plataforma. Vamos entonces, ahora sí, que no sé si doctora Lesmelino o Laura, si me ayudan por favor con los resultados del cuestionario. Esperemos que sean muchos los médicos que estén respondiéndolo. Si nos pueden abrir por favor la pantalla, un poquito más para que se pueda leer bien. A ver, ya van 81 de ustedes. Hay que llegar a ese número, aunque sea 150, colegas. A ver, denle para adelante un poquito, un minutito más. Es muy importante, por favor, su participación para este modelo de actualización médica avanzada. Si no tenemos una retroalimentación, el modelo no está completo. A ver, ya casi llegamos a 100, ¿eh? Denle para adelante, doctores. Para que el doctor Esquiol pueda también evaluar el conocimiento que el grupo adquirió. Eso, ya pasamos los 100. A ver, vamos un poquito más, 120, eso, ya, ahí van aumentando. Denle, denle. Muy bien, muy bien. Son preguntas de opción múltiple, relativamente son sencillas de responder, relativamente, lo vuelvo a repetir. Pero, ahí vamos. A ver, otro minutito más, que lleguemos aunque sea a las 120, para que tengamos una buena estadística. Eso, muy bien. Muy bien. Sigan adelante y vamos entonces viendo cuáles son las respuestas. ¿Cuál es el abordaje inicial en el tratamiento? Sigan respondiendo, por favor, colegas. En el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Recuerden que estas preguntas las hizo el maestro Esquiol. Y entonces, bueno, ahí tenemos la respuesta, es la B, metformina, y prácticamente el 93, 98% respondieron positivamente. De tal manera que aquí no es necesaria la retroalimentación. Vamos a la siguiente. Muy bien, ya llegamos a 120, colegas. Somos hermosos. ¿Cuál es el único hipoglucemiante que ocasiona un edema muy marcado como efecto adverso? Aquí ya hubo una división, 65%,
11%, 22%. Entonces, ahora sí, maestro, si quieres dar retroalimentación al grupo para que quede esta respuesta al 100%. Si les das la respuesta correcta y una breve explicación. Adelante. Si puedes abrir tu micrófono, querido Jorge. Perdón, ¿ahí me Listo. escuchan? Sí, ya te escuchamos. Adelante. Gracias. En este caso, dice cuál es el único hipoglucemiante que ocasiona el edema marcado como efecto adverso. Recordemos que los principales fármacos y de hecho en la tablita se ponía las caritas, que principalmente están relacionados con edema, son las glitazonas o las tiazolidionas, pioglitazona, rosiglitazona, incluso la insulina o las sulfonilureas. Entonces, aquí realmente podría haber dos respuestas, nada más que me gusta jugar con ustedes. Podrían contestarme glibenclamida o rosiglitazona, pero recordemos que los principales fármacos que están relacionados con edema, el que más edema produce como efecto adverso, es la opción D, la rosiglitazona. Glibenclamida también puede producir cierto edema, pero el principal efecto adverso de la glibenclamida es la hipoglucemia, porque es un secretagogo. Sí lo puede presentar, pero no es tan marcado. Por eso aquí la palabrita de la pregunta dice muy marcado. A lo mejor es plan con maña, pero no sé, me gusta jugar ahí. Pero aquí la respuesta es la D, rosiglitazona es la que produce el mayor edema. En menor medida, insulina y también las sulfonilureas, pero sulfonilureas en el caso la A es hipoglucemia clásica. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya superamos los 120 participantes en el cuestionario. ¿Cuáles son los fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que ocasiona acidosis láctica como efecto adverso? Igual aquí se dividió un poco la respuesta. Si nos retroalimentas, por favor, maestro. Claro que sí. Aquí el principal, la estrellita es metformina. Aquí todo el mundo diría a mi maestra, conocimiento para la vida, la metformina es la que está relacionada con principalmente el efecto adverso de metformina por el mecanismo de acción, por el efecto que tiene a nivel de la AMP-sinasa y a nivel de la cascada respiratoria. En el caso de la otra opción que están poniendo, la dapaglifosina, no tiene un efecto no tiene como efecto adverso acidosis láctica. Más bien tiene efectos principalmente a nivel de vías urinarias, como o el mecanismo de acción que es inhibir a la SGLT, aumenta el riesgo de infección de vías urinarias. Entonces, la DAPA aquí no jugaría. La insulina no genera acidosis láctica con efecto adverso, y exenatida es una incretina. Entonces, las incretinas tampoco van a generar como efecto adverso la acidosis. Entonces, la acidosis láctica, de hecho, es una pregunta clásica que se le hace a los chicos de licenciatura, que es digamos, el efecto adverso estrellita o clásico de las biguanidas. En este caso, metformina o fenformina, si alguien en algunos países se ocupa, pero en este caso la respuesta es metformina. Muy bien, vamos a la siguiente. Muy bien, es un inhibidor de la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4. Aquí también está dividido. Adelante con la retroalimentación, maestro. Por supuesto. Aquí recordemos que todos los fármacos que inhiben, bueno, la respuesta correcta es sitagliptina, la azul. Recordemos que todos los fármacos que inhiban a la enzima DPP4 se caracterizan por tener la terminación gliptina. Entonces, en ese sentido, son sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, todas las gliptinas. Siempre existe confusión con liraglutide, pero la liraglutide es una incretina. Lo que hace es imitar las acciones de GLP-1. Empaglifosina, que es la otra que pusieron ahí, no, digamos las glifosinas, empadapacana son los más nuevecitos, y estos son los que inhiben el transporte SGLT2, los que inhiben la absorción de glucosa a nivel de túbulo contorneado proximal. Y rosiglitazona no tiene nada que ver. Rosiglitazona va por los efectos sobre PEPAR. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. No sé si ya es la última. Son complicaciones macrovasculares de la diabetes mellitus tipo 2. Adelante, maestro. Sí, la clásica es el pie diabético y el EBC. En las otras estoy combinando una complicación microvascular con una macrovascular. Habíamos quedado que en el caso de las microvasculares, la retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y en el caso de las macrovasculares, quedamos las principales serán los problemas cardiovasculares, el EBC y la amputación de miembros inferiores. Entonces aquí la respuesta correcta es B, el pie diabético y los eventos cerebrovasculares. En el caso de la amarilla que pusieron, aquí están poniendo principalmente dos, pero las microvasculares, en el caso pero la amarilla, la azul están poniendo una macrovascular, que es la enfermedad coronaria, y una microvascular, que es la retinopatía. Soy nada más aquí, digamos, la mayor
porcentaje estuvo bien, la respuesta es la roja, la B. Muy bien. Creo que esta es la última, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bueno, maestro, ante todo, primero, muchas gracias, hermano querido, como siempre, por la disponibilidad, por el tiempo, el entusiasmo y sobre todo por el conocimiento y la humildad con que lo transmites. Sin duda alguna, esta masterclass viene a enriquecer muchísimo, muchísimo esta serie médica de alta especialización en diabetes. Hubo una asistencia pico casi de 190, prácticamente se mantuvieron todos. Ahorita fueron más de 140 los que participaron en responder el cuestionario y bueno, son cifras que nos enorgullecen muchísimo buscando siempre en Alianza Médica innovar en todos los sentidos. Si quieres darles unas palabras todavía a los colegas que están presentes de despedida por el día de hoy, te lo agradeceríamos muchísimo, maestro. Claro que sí, estimado doctor Mario. No, pues les agradezco. De hecho, siempre es un placer estar con todos ustedes. Me encanta las preguntas y se nota el entusiasmo. Y sí, efectivamente, el hecho de ver que hay tantos que se quedaron al final de una plática, pues significa uno de dos. O se quedaron dormidos y no se pudieron salir, o les gustó el contenido. Yo espero que haya sido la segunda. Entonces, siempre es un honor participar en este tipo de eventos y no queda más que agradecerle a usted y a su equipo y obviamente a todo el público que está, sobre todo que desde un principio lo dije, me llama mucho la atención que son de diferentes partes de la República, entonces esto me llena de orgullo poder participar en un evento de esta magnitud y les agradezco mucho todo. Muchísimas gracias, querido hermano, querido maestro. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Reitero, estará el maestro Rodríguez Choreño. Nos hablará de insulina, receptores, varias de las preguntas que os hicieron sobre insulina. Mañana se responderán. Medicina biofísica en diabetes mellitus tipo 2. El viernes un servidor les hablará sobre FAR y páncreas relacionado precisamente con la etiopatogenia de la diabetes mellitus. Pues que pasen muy buenas noches todos ustedes. Gracias, son un encanto por participar, por hacer que estas sesiones sean interactivas. Gracias, maestro, nuevamente. Bendiciones, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que descansen. Gracias. Hasta luego.